Ahora sí, muy buenos días, bienvenidos a esta tercera sesión de este taller de inteligencia artificial aplicada, real y de valor, como dice el título. Y justamente lo que hemos estado haciendo en las dos sesiones anteriores es hacer una suerte de barrido por técnicas que atacan distintos problemas, distintas problemáticas para resolverlas con heurísticas, algoritmos y modelos de predicción, de descripción. Hoy día vamos a hablar un poco más de la descripción, pero siempre desde una mirada aplicada, desde una mirada de cómo podemos resolver problemas que hay dentro de distintas rubros o distintas industrias. Y hoy día vamos a partir hablando de clientes. Vamos a partir hablando de clientes. Y típicamente una empresa de retail, una empresa de servicio, una empresa que finalmente tiene una forma de registrar clientes, parte por catalogar o de alguna manera tipificar sus clientes. Y esto es una típica manera que se utiliza. Tenemos los llamados clientes activos. Los clientes activos se definen en un ejemplo en particular que han hecho una compra en las últimas 12 semanas. ¿Ah? Entonces podríamos decir que esto, por ejemplo, es un cliente de, como se ve la foto ahí, de un tipo café, Starbucks, o podría ser también un cliente de una tienda de ropa, ¿ah? Para seguir un poco los ejemplos que hemos visto en sesiones anteriores. Junto a los clientes activos, o a continuación de los clientes activos, están los que denominamos pasivos, son aquellos que no han venido las últimas 3 meses, sino que efectivamente la última compra la hicieron entre 3 y 12 meses atrás. Los clientes que están en riesgo de fugarse, los que estamos en riesgo de perder, son aquellos clientes que no han venido el último año, pero al menos vinieron hace menos de un año y medio. Y por supuesto aquellos clientes que ya perdimos, que ya están fugados, son los que hicieron su última compra hace más de 18 meses atrás. Entonces, eso es como les decía, esto podría ser un ejemplo cualquiera, de cualquier empresa que registra a sus clientes cuando tú vas entrando o cuando vas pagando, haces algún tipo de registro, dejas tu ruta aquí en Chile o eventualmente si lo haces online, evidentemente es una compra con tu cuenta registrada. Entonces, se utiliza típicamente para poder determinar distintas estrategias para atraer a clientes que están pasivos y traerlos a la actividad, para mantener clientes activos, para aquellos clientes que están en riesgo eventualmente volver a encantarlos, volver a traerlos, no perderlos. Y potencialmente uno podría hacer algo con los clientes fugados, hacerles alguna oferta más o menos importante. Las empresas de telecomunicaciones hacen eso, a veces en forma un poco más agresiva con llamadas de call center y cosas de ese estilo, pero a grandes rasgos lo que te permite la tipificación de cliente es hacer alguna estrategia. Esto lo podríamos ver justamente en distintas aplicaciones, dashboards, gráficos que te dicen, mira, en este momento tenemos tantos clientes que están activos, este es el monto promedio de compra, estos son los clientes que tienen actividad entre 4 y 12 meses, por lo tanto están en el fondo en esta categoría pasivo, los inactivos o ya en peligro de fuga y a lo mejor los que derechamente están fugados. Son definiciones que de nuevo podríamos hacer y una aplicación de análisis de datos, de analítica de datos, ni siquiera estamos metiendo modelos de predicción, modelos de análisis sofisticados, nada muy simple, más simple que el análisis de datos. Te podría decir, bueno, y efectivamente los clientes que están activos, esto es lo que compran, estas son las marcas, se han gastado tanta plata en los últimos 3 meses, etcétera, 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 y nosotros podríamos tener una claridad bastante completa de cómo poder atender a esos clientes, cómo eventualmente hacer algún tipo de estrategia. Pero alguien podría hacer una pregunta estratégica o varias preguntas estratégicas. Por ejemplo, ¿la definición de 3 meses, 12 meses y 18 meses es correcta? Les hago un análisis. Una persona que compró hace 3 meses y una semana está en la categoría pasivo, pero una persona que compró hace 2 meses y 3 semanas está en la categoría de activo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuál es la verdadera diferencia? Posiblemente ninguna, simplemente una coincidencia de que uno vino la última semana de mayo y el otro vino la primera semana de junio. Entonces, evidentemente estamos hablando de que a veces estas definiciones, poder decirlo así, arbitrarias, de 3 meses, 12 meses, 18 meses, son, tal como dice, arbitrarias, a veces no hacen una diferenciación de la verdadera división entre clientes, no reconoce un patrón, no reconoce una división natural.
Cuando hablamos de que efectivamente cuándo fue la última compra, hablamos del concepto de la recencia. ¿Qué tan reciente es la última compra? Y podríamos preguntar perfectamente, bueno, me da lo mismo un cliente que está viniendo todas las semanas y compra un kilo de pan versus un cliente que viene cada 6 meses y compra una caja de licores caros. Evidentemente son compras radicalmente distintas en términos de monto y en términos de comportamiento. Una es más frecuente por la naturaleza de la compra frecuente del producto, pero evidentemente a lo mejor podría ser más interesante el cliente que está dispuesto a pagar productos caros. Entonces, hay personas con menor recencia, pero que podrían estar además incluso en tempranamente peligro de fuga, porque no soy capaz de detectar que en realidad está comprando productos estacionales, que en realidad está comprando productos o cada vez compra menos productos de algo. No estoy analizando el comportamiento de ese cliente en particular. Entonces, al final la pregunta de fondo que hacemos es cómo podemos reconocer las reales similitudes entre los clientes según distintos aspectos de su comportamiento, no solamente qué tan reciente es la última compra, sino qué tan frecuente es, cuál es el monto promedio de compra, qué tipo de compra hace, cómo se ha ido comportando en el tiempo. Entonces ahí hay una serie de atributos o de análisis de datos que potencialmente podríamos profundizar y que no necesariamente estamos haciendo en los típicos análisis como el que yo les mostraba en este gráfico anterior. Esto está analizando simplemente la recencia de la última compra, qué tan reciente es la última compra. Entonces, para responder este tipo de preguntas y sobre todo la última, ¿cómo podríamos agrupar correctamente a los clientes en grupos que realmente los clientes de cada grupo compartan similitudes y por lo tanto al hacer una campaña a ese grupo completo los voy a atender o los voy a enfrentar de la misma forma? Aquí es donde viene el concepto de la clasificación no supervisada. Si volvemos a hablar de los distintos modelos que hemos estado conversando a grandes rasgos, tenemos aquí el mundo del aprendizaje no supervisado y tenemos dos grandes familias. Uno que habla de la asociación o de que finalmente se traduce en sistemas recomendadores, efectivamente que tiene que ver si un cliente compró tal cosa, el siguiente producto que podría comprar, que tiene una propensión de compra es este otro producto, se lo voy a recomendar. Y por el otro lado está lo que se llama la segmentación, también llamado en un Spanglish la clusterización, el clustering, que básicamente habla del agrupamiento. Eso en un fondo es la traducción más correcta, del agrupamiento natural de productos. Y volviendo al ejemplo que estábamos hablando recién, nos gustaría encontrar patrones de comportamientos similares dentro de grupos de clientes para poder agruparlos y potencialmente, una vez que reconozca los grupos, hacer algún tipo de campaña específica. Y ahí existen distintos modelos. Algunos de ustedes pueden haber escuchado hablar sin duda de Camins, que lo vamos a ver hoy día, y vamos a hablar de Diviscan, que también vamos a hablar en unos minutos más, y voy a jugar con algunos ejemplos gráficos para que ustedes entiendan la lógica de cómo funciona. Partamos entonces hablando con este segundo grupo que es el clustering. Y el clustering, como yo les decía, es parte de la clasificación no supervisada y se centra en reconocer patrones, tal como decía recién. Encontremos estos patrones de similitud entre los clientes que de alguna manera me permita agruparlos en grupos que finalmente tienen estas características similares, aunque para nosotros, como los seres humanos, que tratáramos de hacer un análisis de los 200.000 clientes, esas similitudes no sean tan evidentes. Entonces, el objetivo es encontrar grupos de datos con características similares y para hacer eso hay distintos métodos de clustering. Algunos son capaces de hacer esto que estamos viendo aquí, tener un grupo de datos originales y lo divido en tres grandes grupos, el grupo de los azules, los verdes, los naranjos, y eventualmente voy a dejar los 5 puntos, los 5 clientes que están aquí, que son muy distintos, que son, no calzan con ninguno de los tres patrones ya más concretos de los grupos ya conformados, y efectivamente eso los dejo como ruido, los outliers, a veces se ha hablado, los atípicos, los casos atípicos. Y dependiendo de lo que tú necesites como resultado o la forma de conseguir esos grupos de clustering, tú vas a elegir efectivamente uno u otro método. Yo en esta sesión les voy a contar solamente de dos. Pero lo más importante es que cuando tú vayas a elegir el método A, el B, el C, el D, tú digas, ¿por qué me voy a quedar con el A, con el B, con el C? Porque tiene algunas virtudes. Va a lograr hacer un buen clustering dado el contexto de respuestas que yo estoy esperando. Entonces, la pregunta es, ¿qué define un buen clustering? Que tiene que ver con la calidad. Los clusters de alta calidad coinciden en general en tener
una alta similitud entre todos los miembros que corresponden al clúster y son muy distintos a todos los miembros que están fuera, que están en otros clústeres. Baja similitud entre clases, hay una distinción entre las clases o entre clústeres. Y esa calidad depende de que encontremos una forma de medir, de cuantificar la similitud o la distancia. Y a veces ahí hay distintos trabajos. No voy a alcanzar a profundizar demasiado eso, pero si efectivamente ustedes en algún momento quieren profundizar algo, yo les puedo contar. Y de todas maneras, googleando similitud entre clientes, van a encontrar, por ejemplo, el concepto del RFM, recencia, frecuencia, monto promedio de compra, en el caso del tema retail, pero por supuesto esto puede cambiar según el contexto que estamos hablando. Entonces, aquí hay dos conceptos fundamentales: cómo distinguir clúster de alta calidad y que efectivamente esa alta calidad depende de poder hacer una medición de distancia o de semejanza. Si lo viéramos gráficamente, un clustering, un resultado de agrupamiento de buena calidad, genera clústeres que son muy formados, muy distinguibles, porque entre ellos son muy similares, pero entre los distintos clústeres hay mucha diferencia, como vemos en este primer ejemplo. La vida no es tan fácil y a veces nos quedan procesos de clustering o clusters que están medios entremezclados. Evidentemente los distintos modelos y métodos de clustering tratan de hacer esa división en forma correcta, pero desde un punto de vista práctico estamos buscando siempre encontrar la mayor división natural que exista dentro de los clústeres. A lo mejor aquí podríamos decir que el clúster original debería ser este y dejar estos dos aparte. Podría haber sido, en vez de juntar los verdes con estos de acá. Y eso eventualmente lo hace un método y eventualmente otro método no lo hace tan claro. Se me había olvidado que tenía una lámina para explicar cómo se calcula esa distancia que viene ahora. Podríamos hacer un cálculo de diferencia, cuantificar la diferencia entre, por ejemplo, personas. Aquí tenemos, ejemplo, 3 personas que tenemos 5 atributos. La edad, que es un atributo numérico, el estado civil, casado, viudo, soltero, divorciado, educación, cantidad de años de educación, tuvo 16 años o 12 años o 16 años, y se supone que son los 12 años de básica media más 4 años de educación superior, y eso significa, o eso a veces correlaciona con que tiene una ocupación de gerente administrativo, de gerente, y que anteriormente fue cliente o no fue cliente. Eso podrían ser atributos que tenemos de una base de datos de clientes. Entonces, el objetivo que vamos a tratar de hacer es cuantificar la diferencia entre los respectivos clientes, entre el P1 persona 1 y el persona 2 y entre el persona 1 persona 3. Así, de mirarlo al grueso, podemos deducir rápidamente que el persona 1 y persona 3 como que se parecen, tienen la misma ocupación, tienen el mismo estado civil, tienen edades medianamente similares. Entonces podríamos decir que la similitud entre la persona 1 y la persona 3 es mayor, o sea, es menor la similitud, es mayor la distancia que entre la persona 1, perdón, al revés, es menor la distancia entre la persona 1 con la persona 3, que son más similares, que entre la persona 1 y la persona 2, que son más distintos, tienen distinto estado civil, distinto nivel de educación, distinta ocupación, etc. ¿Cómo se hace esto típicamente? Y aquí hay formas, aquí esto podríamos abrir un doble clic y pasando un día entero hablando de forma de hacer estos cálculos, pero para hacer un típico ejemplo, se hace una normalización de datos, sobre todo la normalización de los datos numéricos. Se tratan de llevar una misma escala, de 0 a 1, o de 1 a 2, o de 0 a 100%, etcétera. Se trata de equipararlas en algún tipo de escala que sea totalmente comparable para meterlos dentro de una forma. Aquí vamos a elegir una escala que se eligió simplemente dadas las características del dataset. Son discutibles, algunos lo podríamos hacer de 0 a 1 o de 0 a 2. Aquí efectivamente, como la mayor parte de la gente, de los clientes, están en el rango dentro del primer cincuentenio, por decirlo así, entre los 20 y los 50, entonces vamos a decir que el 1 corresponde al 50 y la edad de 100 años, que seguramente no tenemos clientes de edad de 100 años, corresponde al 2. De la misma forma, podríamos decir que la educación superior, 16 años, es 2. Discutible, a lo mejor deberíamos subir el posgrado al 2, no tengo idea, da lo mismo, no nos vamos a detener en si es correcta o no la escala. Esta es una escala que se utilizó y con eso hacemos la conversión de los dos atributos numéricos, la edad y el nivel de educación, los años de educación, a una escala exactamente igual. Y vemos que esta persona tiene en la escala de edad 0,66 y en el nivel de educación tiene un 2. Y lo mismo 0,915, 0,820. Entonces ya tenemos los datos numéricos en una escala medianamente comparable.
vamos a definir una fórmula de diferencia entre personas, que es una fórmula lineal, suma diferencia, se las voy a mostrar. La diferencia entre una persona X y una persona Y es el valor absoluto de la diferencia de edad normalizada, más el valor absoluto de la diferencia de la cantidad de años de educación normalizado, más un 1 si el estado civil es distinto, un 0 si son iguales, un 1 si la diferencia de ocupación es distinta o son iguales, un 0, y finalmente si el atributo no, anterior, disculpen, si el atributo anterior coincide es un 1, si no, si coincide es un 0, si no coincide es un 1, porque estamos calculando las diferencias. Entonces, si son distintos, le sumo 1, si no, que no le sumo nada. Veamos la diferencia entre el P1 y el P2. Eso significa que la diferencia entre 0,66 y 0,90 es 0,24, más entre 2 y 1,5 es 0,5, más tienen diferencia de estado civil, tienen diferencia de ocupación y tienen diferencia de la columna anterior. Total, 3,74. Cuantificamos la diferencia. Y la diferencia entre el P1 y el P3 es 0,14, 0,001, 1,14. Entonces tenemos que la diferencia entre P1 y P2 es casi 3 veces, un poco más de 3 veces que la diferencia entre P1 y P3. Es una cuantificación, de nuevo, discutible, ajustable, es refinable y perfeccionable, pero desde el punto de vista práctico encontramos una cuantificación entre la similitud, o en este caso la diferencia entre P1 y P2 y P1 y P3. Y eso lo podemos utilizar para algún algoritmo, para algún método de clúster. Sabiendo que tenemos la fórmula de calcular la distancia, entonces vamos a ver cuáles son los distintos métodos de clustering, y aquí efectivamente podríamos hablar de que algunos son capaces de escalar, no son acotados a muestras acotadas, a muestras limitadas de datos, sino que son capaces de trabajar potencialmente con millones de datos. La habilidad de manejar distintos atributos, de comparar atributos numéricos, binarios, categóricos, ordinales, enlazados entre ellos, etcétera. Algunos que sean capaces de incorporar algún tipo de restricción, está bien, voy a hacer un clustering, pero todos los clientes de un segmento de edad los tengo que dejar juntos sí o sí, por ejemplo, por alguna razón de negocio, y eso podría ser algo interesante. La interpretabilidad y la usabilidad del resultado, eventualmente otros. Y de nuevo, aquí si ustedes buscan métodos de clustering, se van a encontrar con una lista seguramente de varias decenas. Yo creo que hoy día hay del orden de 50 métodos de clustering más o menos distintos, pero los típicos que se usan no son más allá de 3 o 4, K-means, HDBScan, los jerárquicos y cosas de ese estilo, y os voy a contar 2 de ellos. En la práctica, tenemos una estrategia de enfoque o de método que se llama el método basado en la partición. Busca dónde están las divisiones naturales, busca dónde eventualmente hay espacios. Si dibujáramos, en el fondo pusiéramos todos los ítems que vamos a agrupar en un espacio visual, encontraríamos espacios vacíos. Y lo que hace K-means, que efectivamente se corresponde a la cantidad K de medios, de puntos medios que vamos a buscar, y se los voy a explicar en breve, efectivamente encuentra las divisiones naturales, dónde están esos espacios, y según eso trata de hacer el agrupamiento. Hay otros que cambian el enfoque y dicen, yo voy a tratar de encontrar los grupos que naturalmente son densos. Es decir, no trato de buscar necesariamente donde hay vacíos, sino que trato de buscar espacios donde no hay vacíos para armar un clúster. Y ahí tenemos Density-Based Spatial Clustering for Applications with Noise, que es la sigla correspondiente a DBScan. Existe la versión jerárquica, Hierarchical DBScan, que es el HDBScan, y hay otras alternativas que ustedes se van a encontrar, y ahí efectivamente les voy a contar muy rápidamente de DBScan, y vamos a jugar con algunos ejemplos gráficos que les voy a compartir para que ustedes puedan entender los conceptos. Finalmente hay un montón de otros enfoques. Está, por ejemplo, aquellos que utilizan la jerarquía. Si yo tomo un punto, me traigo con ese punto a todos los vecinos. Eso típicamente hay uno que se llama Birch, que es un algoritmo muy popular para utilizar clustering con esa característica. Están aquellos que trabajan con frecuencias probabilísticas, los que tienen un poco más de inclinación al mundo estadístico probabilístico se van a encontrar con los p-values. En consecuencia aparece el p-cluster. Aparecen aquellos que tienen enlaces, hay una dependencia o hay algún tipo de relación entre ítems dentro de un conjunto, y ahí
aquí efectivamente se puede utilizar link class, o link class, en el fondo, que es un método de clustering. Hay web cluster, hay un montón de alternativas, les decía, hay seguramente cerca de unos 50 métodos. Yo les voy a contar a grandes rasgos de dos que están dentro de los dos más utilizados. Yo diría que con estos dos uno cubre posiblemente el 90 o al menos el 80% de los casos más típicos de cluster. Partamos hablando de Camis. Camis, básicamente, no se asusten con la fórmula de sumatoria que hay por ahí. Es básicamente lo que trata de hacer es que tú dices, yo tengo un conjunto de puntos, de ejemplo, de clientes, tengo un conjunto de clientes y quiero dividirlos en K grupos, K clusters, 4 clusters, 5 clusters, 20 clusters, 50 clusters. Efectivamente, nosotros dentro de Resolver nos tocó hacer hace un par de años un ejemplo estábamos forzando a que el proceso de clustering de productos lo dividiera en 750 clusters, que equivalían a las categorías originales de los productos. Una historia relativamente larga, pero cuando yo suba el PDF se la van a encontrar por ahí descrita, no la voy a incluir ahora en la presentación, pero se la van a encontrar en el PDF que voy a dejar disponible. Bueno, básicamente aquí el desafío está en poder definir la cantidad K. ¿Me hace sentido definir 4 clústeres o 5 por alguna razón de negocio? Quiero hacer 4 campañas de marketing con los 4 grupos de clientes. Quiero distinguir 5 grupos de clientes o eventualmente jugar no más allá de 10. Entonces, Camis tiene la exigencia de que te propone que tú tengas que elegir la cantidad de números K. Una vez que tú eliges el número K, en este gráfico tenemos 3. Lo que hace Camis es que define lo que se llama un punto centro, ya también llamado centroide, que son los puntos negros que tenemos dibujados aquí. Típicamente Camis, cuando tú le dices necesito 3, va a elegir 3 puntos en el espacio totalmente aleatorios, y una vez que tiene esos 3 puntos, va a calcular la distancia de cada uno de esos 3 puntos a todos los puntos. Entonces, a cada uno de los puntos le va a asignar el centroide más cercano. Entonces, por ejemplo, a todos estos verdes les quedó este centroide más cercano, mientras que los azules este de aquí y a los rojos este de aquí. Aquí hay unas áreas medianamente entremezcladas porque estamos en una etapa intermedia del algoritmo, pero el algoritmo lo que hace, parte por los centroides, ve a qué centroide cada uno de los puntos es más cercano, lo asigna a ese punto y reubica el centroide para poder volver a repetir. Entonces les voy a mostrar esto en forma gráfica y los voy a invitar aquí con un link en el chat de Zoom a que ustedes abran una URL que les voy a mostrar en breve. Y la URL es esta que está aquí para los que están viendo este video. Aquí está Naftali Harris blog Visualizing Camis Clustering. Y les voy a mostrar cómo funciona esto. Entonces, la pregunta es cómo elegimos los centroides. Vamos a elegirlo random, porque eventualmente uno podría utilizar otro criterio donde eventualmente vas a dibujar tú vas a elegir la posición de los centroides. En este caso voy a hacer una distribución de puntos uniformes, repartido el random en un espacio, y le voy a decir, agrega un centroide en cualquier ubicación random, me la agrega aquí arriba, random, voy a hacer 3. Segundo y tercero. Y ahí efectivamente, si ustedes se fijan, hay 3 ubicaciones de centroide, el rojo, el azul y el verde, y vemos que los puntos están potencialmente, ya vemos dónde está la ubicación. Entonces, hagámosle go a esta parte del algoritmo. El algoritmo va a hacer el cálculo de distancia de todos y cada uno de los puntos blancos al centroide rojo, al azul, el verde, y lo va a asignar al más cercano, lo que nos hace esta división de áreas gráficas, de polígonos gráficos, es que nos dice más o menos por aquí va. Entonces, hagamos la asignación. Listo, ahí está la asignación. El siguiente paso del algoritmo es, ahora yo voy a ubicar cada centroide en el punto medio geométrico de todos los puntos que asigné. Entonces, vamos a actualizar los centroides al punto medio. Y naturalmente significa que ahora va a haber cambios. Aquí había varios que hasta ahora son verdes, porque estaban más cerca del centroide verde, pero se van a cambiar seguramente al rojo y al azul respectivamente. Hagamos la reasignación y vemos que cambiaron de color. Entonces, con esto hicimos 2 iteraciones, una primera random y una segunda reubicación al punto medio geométrico de los puntos asignados a cada centroide, y con eso estamos recalculando. Y efectivamente con esto podemos hacer una nueva actualización, se van a reposicionar muy brevemente, muy marginalmente, y volvemos a reasignar los puntos,
volvemos a reactualizar, volvemos a reasignar los puntos, repetimos varias veces hasta que finalmente ya no se van a mover. Aquí todavía se mueven apenas, se pueden apenas, y aquí ya no se mueven más. Listo, ahí ya no se mueven más. El algoritmo Camins terminó y tenemos naturalmente 3 centroides. Tenemos naturalmente todos los grupos, todos los puntos asignados al menos un centroide y no más de un centroide. Y con eso tenemos efectivamente el clúster de los azules, el clúster de los rojos, el clúster de los verdes. Y a pesar de que tenemos áreas bien complejas, bien donde hay vecinos muy cercanos, pero que pertenecen a clústeres distintos, vamos a ver que en el grueso, la división ocurrió en forma natural, donde hay espacios más vacíos. Efectivamente, el algoritmo Camins encontró esa división, por lo tanto, en forma natural podríamos decir que este agrupamiento, este clustering, es más representativo de la diferencia real que existe dentro de los puntos de aquí. Y a lo mejor eventualmente este K, con K igual 3, no te da una división tan correcta, puedes probar con K igual 4, etc. Iñaki pregunta, ¿existe alguna correlación entre los centroides de cada clúster? No, efectivamente, cada centroide, que son estos puntos gruesos, es independiente por sí solo y potencialmente podría quedar en algún tipo de clustering que hay 2 centroides que están más cerca, pero si tú te fijaste, partimos con centroides puestas en estas posiciones, por el borde, por decirlo así, y en forma natural se fueron reubicando hasta quedar a distancias más o menos equivalentes. La distancia entre el azul y el verde es más o menos la misma que entre el rojo y el azul y que entre el rojo y el verde. En forma natural encontraron una distancia natural y por eso no existe una correlación, todo lo contrario. Justamente lo que estamos buscando es que el centroide azul, el centroide rojo y el centroide verde representan el promedio de todos los individuos que están asociados a su clúster y por ende todos esos individuos tienen unas características comunes y difieren hasta cierto punto de los rojos de los verdes respectivamente. Si contesté tu pregunta. Eso. Ok, entonces, vamos resumiendo efectivamente Camins. Camins tiene el desafío de que tienes que elegir el número K y a veces eso no necesariamente es algo que tú quieres hacer en negocio y a veces sí, a veces efectivamente te dan como una decisión de negocio, necesito a los clientes, necesito a los alumnos, necesito a las personas, necesito los productos asignados, agrupados en 10 grupos. Ya, efectivamente una restricción de negocio, Camins te va a ayudar porque tú puedes definir esos K clusters. Segundo, no considera ruido. Eso significa que en ningún punto. Fíjense, estos puntos de aquí de los extremos, uno podría decir son demasiado distintos al resto, son demasiado excepcionales, son demasiado outliers. Deberían quedar fuera de los clústeres, pero no, efectivamente Camins considera que cada punto, sin importar que sea muy distinto a todo el resto, tiene que quedar en algún tipo de clúster. Si tuviéramos un punto en este espacio, en este punto del espacio aquí, quedaría dentro del clúster rojo, derechamente. Entonces, no considera ruido, por lo tanto, esto permite asignar a todo en un clúster. A veces eso es correcto, pero no siempre es algo que tú quieres resolver. Eventualmente podría haber otros algoritmos que te dan, mira, todo esto no los ubiqué en ningún clúster porque en realidad son muy distintos al resto. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente algoritmo. El tercero, el inicio aleatorio de los centroides podría plantear desafíos. Por lo tanto, ahí hay que eventualmente ejecutarlo varias veces o cambiar la estrategia para elegir una forma de definir los primeros centroides para que parte del algoritmo. Y finalmente, tú tienes la posibilidad de ejecutar en tiempo fijo. Efectivamente, tú le puedes decir, esto no se puede demorar más allá de 3 minutos. Nosotros hicimos un ejercicio muy simple de varios clics que nos demoramos 30 segundos. Pero el algoritmo, típicamente, cuando lo vas a correr, tú puedes decirle que le doy 30 minutos y eso es, o le doy 30 segundos, dependiendo obviamente de las características de exigencia del contexto de negocio. Así que efectivamente eso es lo que te permite un Camins. Y nuevo, Camins es uno de los algoritmos más conocidos dentro del mundo Machine Learning. Para los que vienen llegando, estamos hablando de clasificación no supervisada, es decir, no le estamos dando a los puntos, no le estamos dando una etiqueta. La etiqueta, el color, en este caso el color rojo, azul o verde, se los da naturalmente la similitud o vecindad que tiene con algunos de sus vecinos. Por eso todos los que son vecinos rojos están en el espacio rojo, todos los que son vecinos azules, etc. El segundo algoritmo que les voy a contar es DBSCAN. Y la sigla DBSCAN, para los que vienen llegando, viene de Density Based Spatial Clustering of Applications with Noise. Un nombre bastante complicado en inglés, pero que tiene 2 conceptos fundamentales que yo quiero destacar aquí y que los hace que de alguna manera
destacan la diferencia que tienen con K-means, que es el que acabamos de ver. Primero, el algoritmo no busca la partición, como el caso de K-means, el algoritmo busca la densidad, busca encontrar los clústeres que naturalmente tienen poco espacio entre medio, que son densos. Y el segundo es que efectivamente considera el ruido, considera dejar algunos individuos absolutamente separados y aislados de los clústeres, porque por alguna razón tú puedes definir que son distintos, derechamente distintos, y no quiero clasificarlos en ninguno de los casos anteriores. Entonces, para eso, capturamos el concepto de grupos densos. Si un punto pertenece a un clúster, está cerca de otros muchos puntos y seguramente está con cierta distancia a los puntos que pertenecen a los otros clústeres, e itera comparando cada punto con los varios vecinos, por lo que tiene una complejidad en términos de tiempo de ejecución. El algoritmo toma más tiempo que el K-means, porque efectivamente tiene que comparar un punto nuevo con todos sus vecinos, mientras que K-means, cada punto se compara con los centroides, nada más. Si tú tienes 3, 10 centroides, eso es, pero comparar con 1500 vecinos, evidentemente puede ser un tiempo de ejecución bastante mayor. La lógica, a grandes rasgos, del algoritmo, tú eliges dos parámetros, el epsilon, que es como una forma de cuantificar la distancia mayor o el radio de un clúster inicial, y el mínimo número de puntos que tú tienes que considerar para que un clúster sea un clúster. Si nosotros miramos de nuevo el ejemplo del K-means, podríamos decir que este punto y este punto no están a una distancia de epsilon. Esa distancia de epsilon es un radio cortito, típicamente cortito, y como en forma individual es un punto y este es otro punto, no van a ser suficientes para juntar un clúster. Por lo tanto, en un DB-scan van a quedar aislados, dependiendo obviamente del epsilon. Para entenderlo también, vamos a jugar con el correspondiente, la visualización de DB-scan, que se las voy a copiar aquí de nuevo en el chat. Para los que están viendo el video y no están viendo el chat, esta es la URL que también es del mismo blog de Naftali Harris, y que tenemos aquí el Visualizing DB-scan Clustering. Vamos a partir de nuevo con Uniform Points, que de nuevo es una distribución uniforme en el espacio, y tenemos los dos parámetros. El epsilon, el tamaño del epsilon que está aquí, y aquí me está mostrando más o menos cómo se ve ese epsilon. Mientras más grande el epsilon, en forma natural, más fácil va a ser clúster. Estos círculos es una referencia, no es que estos sean clúster, no está corriendo el algoritmo todavía, es una referencia para que tú te des cuenta, mira, aquí ya está, todos los que son un círculo rojo, ya es un clúster. Por lo tanto, si yo achico, la cantidad de círculos rojos disminuye a 0, porque me dice, mira, en forma natural te va a costar armar clúster porque efectivamente el epsilon está muy chico. Lo vamos a devolver a 1, que es más o menos un punto más o menos razonable. Y lo otro es que necesito al menos 4 puntos para considerar un clúster, o 3, o 2, o 5, o hasta 6. Obviamente, mientras más grande el número, es mayor la exigencia para formar un clúster. Lo voy a poner en la mitad, que básicamente es 3. Y le voy a decir al algoritmo corre. Este corre en forma automática, así que lo van a ver cómo va a empezar a correr. Antes de que lo vean corriendo, seguramente varios de ustedes ya están jugando, va a partir aleatoriamente, va a elegir uno de estos puntos blanquitos que está aquí y va a tirar un radio de epsilon y va a ver todos los vecinos que calzan en ese radio de epsilon. Si esa suma supera el mean points, que son 3, efectivamente va a conformar ese clúster, y a todos los puntos de ese clúster, que seguramente van a ser 4, 5, 6, le va a ver sus respectivos vecinos, va a tener un nuevo círculo y va a tratar de hacerlo. Esto se va a ver bastante rápido, pero lo van a ir entendiendo. Voy a echar a andar esto y se van a dar cuenta de que empiezan naturalmente a aparecer clusters de colores, y efectivamente aquí le va tirando un color para poder distinguirlos rápidamente. Pero fíjense que de repente aparece un círculo negro y que desaparece. Ese quiere decir que eligió un punto, tiró el epsilon y no encontró 3 vecinos, o no encontró 2 vecinos suficientes para conformar un clúster de 3, así que lo dejó aislado. Todos estos puntos que están más o menos aislados, efectivamente están quedando solos. Aquí terminó el algoritmo, vemos que armó, redondeando, unos 15, unos 20 clústeres, y que quedó con varios puntos sueltos, que son los ruidos. Entonces uno podría decir, ya corrí DB-scan con estos parámetros, y finalmente me quedó cerca de 15 clústeres y muchos puntos con ruido. Si yo quiero volver a correr el algoritmo, pero que quede menos ruido,
¿Qué tendría que hacer? A ver, intuitivamente, ¿qué me dicen ustedes? Si yo quisiera volver a correr este algoritmo, la cantidad de clúster no me importa mucho, pero no quiero que queden tantos puntos con ruido. Aquí estamos hablando de cerca de 50 puntos que quedaron como ruido, como aislados, que en el fondo no son considerados un clúster. ¿Qué debería hacer en los parámetros para evitar que queden tantos puntos ruidosos? César dice aumentar el epsilon. Correcto, voy a volver a correr esto. Voy a agrandar el epsilon a 1,5. Vamos a mantener el min points 3 y vamos a correr de nuevo el algoritmo. Y fíjense que en forma natural los círculos son más grandes porque el epsilon es 50% más grande y eso significa inmediatamente que la mayoría de los puntos que estaban aislados, que eran ruido, ahora están dentro de un clúster, dentro de un gran clúster rojo. Ahora no tenemos una veintena de clústeres chicos de distintos colores, tenemos un gran clúster rojo, un segundo clúster azul y algunos clústeres más chicos de otros colores, y la cantidad de ruido que quedó efectivamente fueron del orden de 6, 7 puntos, 7 puntos, 8 puntos por ahí hay otro. Entonces, claro, a lo mejor uno podría decir es que el epsilon de 1,5 fue demasiado grande, a lo mejor deberíamos ponerlo en 1,2, en 1,1 y buscar un punto intermedio. Así que eso es como funciona. Si se fijan, a diferencia del Camins, hace una clusterización distinta, pero efectivamente Camins, en este caso tú dijiste 3 clústeres y todos los puntos pertenecen a un clúster y solo un clúster, y aquí tú no le dijiste la cantidad de clústeres, trabajaste con dos parámetros que es el epsilon y el min points, y con eso quedaron puntos aislados y generó en este caso 5 clústeres, de los cuales uno es un clúster demasiado grande y tú podrías decir, sí, me sirve o no, no me sirve, este clúster rojo es demasiado heterogéneo, es demasiado distinto, los otros clústeres me parecen bien, pero el clúster rojo es demasiado heterogéneo, entonces a lo mejor no me sirve y vuelvo a ejecutar. Y esa es como la idea finalmente de ir buscando haciendo ejecuciones para poder entender y finalmente de obtener como resultado agrupamientos naturales dentro del conjunto original de puntos. Entonces ahí efectivamente dentro del video y dentro del PDF se van a encontrar con estas URLs con las cuales pueden jugar. Y efectivamente ustedes pueden volver, voy a volver al blog anterior, si ustedes quieren jugar con otras formas, por ejemplo está el Smiley Face, es una distribución smiley, de tipo smiley, donde naturalmente tú podrías decir, voy a quedar con un gran clúster que es el contorno de la cara, otro clúster que es la boca y un clúster por cada ojo. Pero eso va a depender de todas maneras del epsilon que tú tengas, y efectivamente eso lo puedes jugar. Lo voy a dejar ahí corriendo, ustedes pueden hacerlo por su cuenta también. Entonces, DBScan tiene diferencias con Camins y tiene, obviamente, en ese sentido, resuelve algunas cosas, algunas características. Tú no puedes predefinir el número de clúster, sí puedes jugar con una aproximación de los clústeres, con el concepto del epsilon, con el midpoints, cosas de ese estilo te ayudan a de alguna manera a conducir si esto van a ser muchos clústeres o pocos clústeres, pero no puedes definir un número fijo como el caso de Camins. Si consideran ruido, siempre efectivamente pueden quedar algunos puntos aislados, considerados ruido, considerados outliers, considerados individuos lo suficientemente distintos al resto como para no ser considerados dentro del mundo de los clústeres. Hay una aleatoriedad en el inicio de la ejecución porque va a elegir aleatoriamente los puntos de partida y efectivamente la ejecución tiene un tiempo variable que eventualmente va del orden de n cuadrado. Típico cuando los que tienen una formación un poco más tecnológica como Putin, como yo, se van a acordar del O de n cuadrado, el O de n exponencial y cosas de ese estilo. Este es un algoritmo mucho más caro que el Camins. Mientras más puntos tenga, se va a demorar más proporcionalmente, en una proporción cuadrática. Entonces, eso evidentemente hace que uno pueda tomar una decisión de que en realidad me conviene Camins porque Camins va a ser más rápido si es que la velocidad de ejecución es un factor de negocio importante. ¿Sí? ¿Dudas respecto a los algoritmos de clustering? Bien. Vamos a hablar entonces de los sistemas de recomendación, que es el segundo grupo de este mundo del aprendizaje no supervisado. Y los sistemas recomendadores ustedes seguramente los van a identificar rápidamente con toda la recomendación de productos que les aparecen en los sitios de e-commerce. Típicamente hay dos grandes grupos, hay más, pero efectivamente voy a contarles de los dos grandes grupos del mundo de los sistemas recomendadores, que básicamente lo que hacen es buscar entender qué productos se compran en conjunto, típicamente,
y según esa combinación frecuente o los grupos frecuentes, las canastas frecuentes, efectivamente voy a poder deducir e interpretar recomendaciones para hacerle a los clientes. Las dos técnicas, una es la regla de asociación, es una técnica más bien estadística, más bien probabilística, perdón, que existe hace bastante tiempo. Hay una historia por ahí de la combinación entre cerveza y pañales, que la vamos a mencionar muy rápidamente por ahí, pero lo que hace es hacer el análisis de la canasta de compra. El objetivo efectivamente es analizar los datos de las compras de clientes y buscar las típicas asociaciones, los tríos, los cuartetos, los quintetos de productos que se compran en combinación. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos analizar la canasta de supermercado y darnos cuenta de que de todas las transacciones que incluyen leche, el 71% incluye pan, 43% incluye huevos y el 29% incluye papel higiénico. Y eso evidentemente te da una idea de qué tipo de recomendación hacerle a un cliente que está comprando solamente leche y no está comprando ni pan, ni huevos, ni papel higiénico. Por lo tanto, ahí podríamos hacer una asociación. En la práctica, lo que hace es mirar todas las transacciones de compra en canasta de compra. La típica es la boleta de compra, efectivamente eso es como el objeto fundamental. Pero en el caso de la regla de asociación, me voy a adelantar a un análisis, a lo mejor lo pueden deducir, está mirando esas boletas, esa canasta de compra, y no está mirando lo que se llama el repertorio de compra. Yo, Rodrigo Sandoval, seguramente voy al supermercado una vez por semana, un par de veces al mes. Y seguramente me repito en lo que compro cada mes, pero hay cosas de compra bimensual, trimestral, semestral, que aparecen solo en algunos de los canastos de compra. Y eso no necesariamente, si no tienen una compra, si mi compra es anónima, si yo no dejo mi root o mi identificador o mi email en la compra, por supuesto que el supermercado no va a tener cómo saber que yo cada 3 meses compro detergente para la ropa o detergente para el lavavajillas, cosas de ese estilo. Entonces, evidentemente, el análisis de la canasta de compra, que es un análisis de compra anónima, puede tener sus limitaciones hasta cierto punto. Pero finalmente te da un dato que es bastante interesante. Por ejemplo, aquí tenemos 5 transacciones. Una persona fue y compró pan y leche, otra compró pan, pañales, cerveza y huevo, leche, pañales, cerveza, y así tenemos estas 5 combinaciones. 5 personas, para hacer un ejemplo muy chico, típica regla de asociación, hacen análisis de decenas de miles de compras dentro de un periodo, típicamente un supermercado. De estos ítems, nos vamos a dar cuenta de que hay posibles, esta es la frecuencia de los ítems, hay 3 compras que hicieran compra de diario, 1, 2, 1, 2, 3, ¿por qué 3? 1, 2, 3, esto parece que lo anoté mal. Bueno, hay 3 que hacen pañales, 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 4 pañales. Ah, no, perdón. Estamos hablando de qué compraron en la compra 1, perdón. Esto es la compra 1, tiene pan y leche. Este no es la cantidad. Esto es básicamente el número, el ítem de compra. Entonces, las reglas de asociación que yo quiero validar es, si yo compro leche y pañales, esto va a conducir, va a tener una propensión a que el tercer producto de ese par sea la cerveza, y lo que tengo que ver es cuántas veces se combina la leche y pañales, pañales, leche no, leche y pañales, leche y pañales, leche y pañales, y cuántos de esos llevan a cerveza, 1 y 2, 2 de 5, eventualmente eso podría ser una tasa más o menos importante, por lo tanto la primera asociación en este ejemplo podría ser correcta. Y finalmente, entonces lo que voy a deducir es que si un cliente compra algo del lado izquierdo de la flechita, yo le puedo recomendar productos del lado derecho de la flechita, porque efectivamente esos van a tener una propensión, una probabilidad alta de compra, porque es lo que demuestra la historia. Y de nuevo, si bien es cierto, no es el mundo supervisado, como lo vimos hace 2 sesiones la semana pasada, efectivamente estamos viendo de que aquí, deduciendo del comportamiento de los clientes en sus canastas de compra, podemos ver frecuencias. Básicamente podemos ver frecuencias, y esas frecuencias, sobre todo las frecuencias altas, me van a dar intuición de que podemos resolver algunas cosas bien interesantes desde ese lado. La segunda técnica es la de los filtros colaborativos. Los filtros colaborativos lo vamos a ver en el ejemplo del caso de los usuarios, porque aquí tenemos compras personalizadas. Aquí ya no son anónimas como las típicas que ven las reglas de asociación, sino que aquí tenemos la identificación de un comportamiento de un cliente
en el tiempo. Entonces, claro, yo como cliente no voy necesariamente, no voy a la tienda y me compro 3, 4, 5 pares de pantalones simultáneamente en una misma canasta de compra. Seguramente compro esos pantalones en un periodo de tiempo, en un año, en 2 años. Pero de alguna manera, si esas son compras no anónimas, yo puedo deducir las preferencias de la persona. Entonces, tenemos en el lado derecho tenemos la historia de 3 clientes, como ejemplo, 3 clientes que compraron estos pantalones. Y efectivamente podemos empezar a deducir que el pantalón este aquí se repite, este otro verde también se repite, este otro negro también se repite. Y cuando tenemos una cuarta clienta que está comprando este y este, que están repetidos aquí, que está por acá, que está por acá, nosotros podríamos deducir, según la frecuencia, de nuevo, de compra de estas clientes que están aquí, que la recomendación es este pantalón verde. Y seguramente, si estas compras son representativas de las preferencias de las personas, esta recomendación va a tener una tasa de éxito importante. ¿Ok? Esa es como la lógica de los filtros colaborativos. Y de nuevo, tanto en la regla de asociación como en los filtros colaborativos, necesitas tener la historia de compra. En el caso de la regla de asociación, en el ejemplo que les mostré, basta con las canastas de compra, las boletas, sin necesariamente tener la personalización, pudiendo trabajar con compras anónimas. Y en filtros colaborativos hay 2 tipos de filtros, los filtros basados en usuario, que es el que estamos viendo aquí, pero también existe el filtro basado en ítems, que tiene muy similar a las reglas de asociación. ¿Cómo funcionan internamente los filtros colaborativos? Es una matriz de probabilidades. Básicamente es una matriz que cuenta, ¿ah? Que cuenta, y efectivamente vemos que el usuario 1 ha comprado el ítem 1 5 veces, o el ítem 2 8 veces, 7, y así efectivamente, y podemos que el usuario 2 ha comprado otros ítems en forma distinta, y el usuario nuevo, podríamos decir que tiene esta compra y esta compra, y tiene una similitud bastante mayor con el usuario 3. Por lo tanto, las compras asociadas al usuario 3 son las compras que yo podría recomendarle al usuario A, que de nuevo le queremos hacer una recomendación, es un cliente nuevo que ya ha hecho algún tipo de compra o ya tiene una elección hecha en su carrito de compra, y le podemos hacer una recomendación del ítem 2 o del ítem 5, seguramente del ítem 5, porque efectivamente aquí la cantidad tiene un número mucho más alto. Por lo tanto yo le partiría recomendándole el ítem 5. Esa es como la idea gruesa del filtro colaborativo basado en usuario. Y cuando lo estamos pensando en términos de ítems, tenemos también los usuarios, de nuevo, pero aquí la recomendación viene centrada en el ítem. Entonces, efectivamente podríamos decir que vamos a recomendarle ítems muy altamente correlacionados con los ítems preferidos, de nuevo los 2, el 9, el 10, y aquí tenemos el ítem 5, que tiene una correlación alta en general con el ítem ¿cuál sería este? El 4. El ítem 4, que sería este de aquí, tiene una correlación alta, van siempre de la mano, o eventualmente son números que van de la mano con el ítem 5. Entonces, si tengo un usuario A que ha comprado harto del ítem 4, yo le voy a recomendar el ítem 5, porque estoy no viendo la combinación de qué usuario se parece, que es el caso anterior. Aquí estoy viendo qué usuario se parece al usuario A. Aquí estoy viendo qué producto va de la mano con el producto 4, que efectivamente ya lo estoy comprando, ya lo estoy eligiendo, entonces efectivamente es este el producto. Son estrategias distintas, efectivamente. Esta que estamos viendo aquí tiene mucha más similitud con las reglas de asociación, pero utiliza efectivamente una forma matricial distinta. Pero al final del día, lo que estamos buscando es hacer cosas como la que hace Amazon hace 2 décadas. Y aquí es un pantallazo que saqué yo. Efectivamente, este es un libro que me compré de Gary Marcus, extraordinario. Este libro, desde el punto de vista práctico, lo estuve mirando en Amazon, me lo compré, pero Amazon me dijo estos otros 5 libros que te podrían gustar. Y efectivamente, de estos otros 5 libros tengo 3. La recomendación que hace Amazon de los libros y de los productos en general, porque Amazon partió con libros, pero evidentemente mutó hace mucho tiempo a otro tipo de productos. Primero se basaba en reglas de asociación, y hoy día ha ido implementando modelos muy propietarios de filtros colaborativos con algunas características bien especiales que han tenido bastante éxito, porque por supuesto sabemos que Amazon hoy día tiene un sistema de recomendación muy, muy bueno, que ha tenido un éxito extraordinario. Bien, ¿dudas, preguntas? Alcanzamos a hacer estos últimos 8 o 10 minutos en la introducción del tema que yo creo que les va a interesar a todos.
pero mientras tanto dejo si hay alguien que tiene alguna pregunta. Estamos entonces, han callado hoy día y de cámara apagada, me siento medio solo, pero está bien, así está bien. Déjenme cerrar esto aquí. Gracias por la cámara, Pablo. Oye, les voy a contar esta primera introducción para... ¡Ay, Luke y Edison! Buena, gracias, me siento acompañado, gracias. Oye, estamos entrando como en el último cuarto, o en el último tercio de este taller, y yo sé que a muchos les interesaba en el mundo de la inteligencia artificial empezar a entender redes neuronales. ¿Y por qué? Porque efectivamente, como voy a hacer esta introducción, las redes neuronales, si bien es cierto, es un caso particular de modelo de clasificación y que también se usa a veces en regresión, pero mucho más del mundo, si no hay problema, los que no quieran prender la cámara está bien, pero se agradece que algunos lo hayan hecho, así que muy bien. Las redes neuronales es un caso particular de modelo de clasificación, pero que abrió una puerta gigante. Y sobre todo abrió la puerta gigante cuando estamos hablando del mundo de las redes neuronales profundas, Deep Neural Networks, que abre el mundo del Deep Learning. El Deep Learning es lo que vamos a hablar a partir de ahora y que efectivamente vamos a seguirlo y profundizando el próximo viernes, donde vamos a hablar de las grandes aplicaciones del Deep Learning, que es, por ejemplo, el procesamiento de lenguaje natural, el procesamiento de imágenes, entre otras varias cosas. Efectivamente, las redes neuronales, a pesar de que se diseñaron hace 7 décadas atrás, por ahí por la década del 50, incluso el primer modelo es de unos autores, McCullough Pitts, de la década del 40, recién en los últimos 10 años, como les puedo mostrar aquí en esta lámina, agarramos vuelo y empezamos a resolver problemas. Entonces, para aquellos de ustedes que se quedan en la segunda parte, vamos a empezar a jugar con redes neuronales en esta segunda parte del taller de hoy. Y en la próxima sesión, que es el día viernes, les voy a mostrar cómo hacer análisis de imágenes, cómo hacer análisis de texto. Vamos a ver cómo generar texto con redes neuronales que parece que fuera texto escrito por un ser humano, y ahí donde empezamos a ver todas estas deepfakes y cosas de ese estilo que están apareciendo en distintos medios más populares. Entonces, vamos a hablar ahora de las redes neuronales artificiales. Estos 5 minutos nos vamos al break y a la vuelta seguimos profundizando algunos detalles. Como yo les mostraba este mapa de los distintos modelos, estamos yendo a un caso particular del mundo del aprendizaje supervisado, pero implícitamente, aunque lo vamos a profundizar más bien el viernes, vamos a abrir la puerta del análisis semi-supervisado, donde aparecen los autoencoders, las GAN, los transformers, el BERT, el GPT-3, DAL-E, efectivamente todo el mundo de los deepfakes aparece en esta columna más bien de la derecha. Una breve introducción de qué se tratan las redes neuronales artificiales, por su sigla en inglés ANN. En esencia, como les contaba, aparecieron en la década del 40. Muchas de las ideas de la década del 40 se siguieron desarrollando en las siguientes décadas. Sin embargo, efectivamente por ahí el GEP desarrolló el modelo. Hay varios investigadores en la década del 50 y del 60, o sea, muchos años atrás, que trabajaron en el concepto del perceptrón, que es el elemento básico, y en las 70 vino lo que se llama el invierno de la inteligencia artificial. El invierno de la inteligencia artificial, por cerca de 15 años, se detuvo la investigación en inteligencia artificial, particularmente derivado de las limitaciones que había para correr redes neuronales. ¿Qué significa esto? Las redes neuronales son modelos tan complejos, tan grandes, tan enormes, que no teníamos ni la capacidad computacional ni la capacidad digital de almacenamiento de datos para poder sacarles el provecho. Entonces, en la década del 70 se dieron cuenta, esta es una idea teórica muy extraordinaria, pero que no la podemos llevar a la práctica porque no tenemos la infraestructura. En la década del 80, a fines de la década del 80, se retomó la investigación. Parker, Jan LeCun, Geoffrey Hinton, Joshua Bengio, varios de los próceres del mundo del Deep Learning, que lo interesante es que uno, cuando en otras áreas de la ciencia, uno habla de Louis Pasteur, gente que está muerta hace siglos en el fondo, pero Jan LeCun, estos que te estoy mencionando, Geoffrey Hinton, son personas totalmente activas, hay gente que está en los 60, son un poco mayores que yo en la práctica, y que están totalmente activos desarrollando actividades en distintos puntos. Geoffrey Hinton es el principal Science Advisor de Google, Jan LeCun es el director de Facebook Artificial Intelligence, Joshua Bengio yo creo que pasó en algún momento por Amazon, o sea, todos estos grandes high-tech han pasado y han incorporado algunos de estas personas. Otro de los grandes, se me olvidó mencionar, Andrew Ng,
el creador de Coursera. Si alguno de ustedes ha tomado un curso en Coursera, efectivamente el creador de eso es Andrew Ng, que es un gran profesor de Stanford del mundo de inteligencia artificial y machine learning, y está desarrollando varias otras startups en paralelo. Está Fei-Fei Li. Fei-Fei Li es una investigadora de origen chino que ha hecho un trabajo extraordinario en el mundo de las imágenes, etcétera. Hay un montón, hay una egipcia que se llama la Rana El Kaloubi, que es la directora de Afectiva. Vamos a alcanzar a hablar de Afectiva seguramente en la próxima clase. Y todos estos nombres, que en el fondo uno podría decir, ya, pero los nombres no los voy a retener, da lo mismo, pero les van a aparecer. Si alguno de ustedes se va a empezar a meter en este mundo, se van a empezar a encontrar con los modelos desarrollados en OpenAI, que es una de las organizaciones que ha ido, por ejemplo, impulsando el mismo Elon Musk, que están desarrollando modelos que hoy día están abiertos al uso público, como por ejemplo estos modelos de lenguaje, los modelos de DALL-E, que hoy día son un commodity. O sea, literalmente yo puedo agarrar un modelo YOLO, y vamos a hablar de YOLO la próxima semana, You Only Love Once. Son modelos que detectan objetos en imágenes, y les vamos a mostrar unos videos que hemos hecho nosotros a la entrada, nosotros como Resolver en la entrada de unos malls, detectando personas, contando personas a la entrada de un mall, contando demográficamente, personas de tanta edad, hombres, mujeres, vienen contentos, vienen enojados. Eso lo hemos hecho efectivamente con estos modelos que están abiertos, y que están hechos por Afectiva, que están hechos por OpenAI, que han salido de Facebook, que han salido de Google, que han salido de distintas de estas partes, y es lo que estamos heredando. En los conceptos básicos está la equivalencia entre la red neuronal biológica, que tenemos todos los seres vivos en nuestro cerebro. Tenemos estas células que son las neuronas, que tienen las mismas características, no, pero particularmente tienen unas conexiones que se les llama axón, y cuando esa conexión se activa por un efecto electroquímico, efectivamente producimos ideas. Nosotros los seres humanos tenemos varios millones de neuronas, y típicamente tenemos redes neuronales que conectan hasta 200, 300 mil neuronas simultáneamente, y eso es lo que nos permite tener ideas sofisticadas. La creatividad, la memoria, el raciocinio, etcétera, una serie de elementos que nosotros identificamos como características humanas, se dan porque tenemos redes neuronales de alto nivel de complejidad. Entonces, lo que hacemos a nivel artificial es hacer una equivalencia, y aparecen estos gráficos de pelotitas con arcos conectados con conexiones, y efectivamente esos son las representaciones artificiales de las redes neuronales, y que tienen en esta equivalencia de la conexión electroquímica un peso, un peso de la conexión. Vamos a terminar brevemente para los que están más interesados en la parte de negocio, simplemente para hacer un embarrido de por qué es relevante el Deep Learning en la última década. El New York Times lo sacó en su portada hace prácticamente 10 años atrás, el 25 de octubre del 2012 apareció: científicos ven la promesa de los programas de Deep Learning. Esa promesa ya llegó, y eso es lo que vamos a profundizar en parte en la segunda parte de la sesión de hoy, y por supuesto el próximo día viernes. El MIT Technology Review hablaba de las tecnologías rupturistas o extraordinarias del 2013. En primer lugar, el Deep Learning. Con la capacidad computacional y los datos, la inteligencia artificial finalmente se está volviendo inteligente, como la frase curiosa. Aquí tenemos a Jan LeCun, que fue incorporado, reclutado por Facebook el año 2013, a fines del 2013, casi 9 años atrás, y aquí es donde empezaron a ocurrir. Yo le tengo re buena a Jan LeCun, efectivamente es un súper referente, pero la inteligencia artificial de Facebook es una de las más creepy que hay hoy día dentro del mercado, así que evidentemente las cosas que han salido ahí son bastante sofisticadas. Aparecen casos como, se me había olvidado hablar de DeepMind. Google DeepMind era una empresa liderada por Demis Hassabis. Se pueden encontrar en Netflix, creo que todavía está, si no creo que está en YouTube, el documental AlphaGo. DeepMind era una empresa de investigadores basado en Londres, que fueron adquiridos por Google en el año 2015, hace 7 años atrás, y desde entonces han estado desarrollando lo que se llama inteligencia artificial basada en juegos, típicamente en juegos, para aproximarse a la inteligencia artificial general, que lo hablábamos en la sesión anterior, de esta capacidad de los robots de tener una inteligencia mucho más amplia en vez de resolver problemas muy acotados. Efectivamente, la investigación de DeepMind va mucho en esa línea, y uno de los trabajos ha sido el robot AlphaGo, que es capaz de jugar AlphaGo en forma realmente extraordinaria.
Google también se ha caracterizado por adquirir tempranamente algunas empresas de inteligencia artificial. Aquí estaba DNN Research, ahí está Geoffrey Hinton con Alex Krivetsky, que lo vamos a mencionar después por un paper de las redes neuronales convolucionales, y tiene que ver justamente con el nivel de avance que ha habido desde la academia, desde la investigación, al principio de la academia y hoy día desde las empresas, para después traducirse en las adquisiciones. Vemos esta la cantidad de papers, cómo iban aumentando hasta la mitad del 2019, esto un poquito antes de la pandemia, efectivamente la cantidad de papers que salían de inteligencia artificial derivados de Google, y aquí vemos las compras, la mayoría de las adquisiciones de startups, DNN Research, que fue comprado por Google, por ahí aparece Intel, que compró Yahoo, compró varias de ahí, IBM, Vision, Google DeepMind fue comprado por Google, IBM también, bueno, los mismos Facebook, ¿quién más? Twitter compró WeLab, Apple compró Vocalib, aparece por ahí Salesforce que compró MetaMind ya hace algunos años. Efectivamente ha habido un interés de adquirir conocimiento y expertise. Muchas veces, el caso de DeepMind fue impresionante. DeepMind no tenía ni un producto y lo compró Google en varios cientos, creo que lo compró en $800 millones, por ahí andaba, y lo que estaba comprando era patentes, papers, y a los 25 ingenieros que estaban trabajando ahí. En el fondo, estaban buscando conocimiento, más que productos propiamente tal. ¿Qué es lo que ha pasado con el Deep Learning? Se está utilizando hoy día para procesar audio, para procesar texto traducido. Los que han utilizado Google Translate se pueden dar cuenta del nivel de avance que ha tenido en las últimas décadas. En el fondo, si uno utilizaba Google Translate, era como así, una aproximación simpática hace 10 años, hace 8 años atrás. Pero hoy día Google Translate te da literalmente el lenguaje, incluso a veces con expresiones correctamente locales dentro de los siguientes idiomas. El análisis de imágenes, el análisis de textos, de imágenes en retail, etcétera. Hay un montón de usos que efectivamente hoy día están resolviendo gracias al Deep Learning, y solamente 2 minutos más para contarles el gran ejemplo o el gran hito que marcó la explosión del Deep Learning. Había una competencia que se llamaba el ILSBRC, una sigla que viene del ImageNet Large Scale Visual Recognition Competition. Partió por ahí por el año 2007 y la idea era que equipos de investigación desarrollaran modelos que miraban imágenes y fueran capaces de categorizar. Esto es un perro, esto es un auto, esto no es solo un perro, esto es un dálmata, esto es un auto sedán, esto es un bus, esto es un camión, esto es un semáforo. Les ha tocado efectivamente resolver el CAPTCHA, marca todas las imágenes que son semáforos, marca todas las imágenes que son un puente y cosas de ese estilo. Esa base de datos de imágenes que se llama la ImageNet, se hacía una competencia, una base de datos con 14 millones de imágenes etiquetadas en cerca de 20 y tantas mil categorías distintas. Entonces le pedían a los competidores que armaran un modelo que mirara imágenes y dijera, esto es un perro, esto es un auto, esto es un ábaco, esto es un lápiz, esto es cualquier cosa, y efectivamente en la medida que tuvieran una buena tasa de acierto, obviamente ganaban. 2007, 2008, 2010, distintos modelos desarrollados por equipos de investigación. Llegó el 2012 y efectivamente los primeros 5, la Universidad de Ámsterdam, Oxford, la Universidad de Toronto, Geoffrey Hinton, Alex Krzyzewski y compañía, desarrollaron la Deep Convolutional Neural Network, y la tasa de error es de un 15,3%, mientras que el segundo lugar tenía un 26,2%, más de un cuarto se equivocaba, mientras que esos no se equivocaban más allá de un 15%. El salto fue tan violento para darse cuenta de que efectivamente las redes neuronales tenían una ventaja gigante versus los modelos anteriores, que adivinen qué pasó el 2013. Estos son los primeros 5. Distintos modelos de redes neuronales convolucionales que efectivamente lograron hasta una tasa de error del 11,7. Me voy a adelantar, esta competencia llegó hasta el 2017, donde el mejor modelo, una red neuronal convolucional, llegó a una tasa de error de 2,5%. ¿Cuánto se equivoca un ser humano en esto? 7%. Las redes neuronales convolucionales detectan imágenes mejores que nosotros, los seres humanos. Y esto se tradujo que finalmente estos modelos hoy día son públicos. Por ejemplo, YOLO es capaz de hacer esto y es capaz de que ustedes tengan la posibilidad de analizar una imagen de video o una foto y detectar todo tipo de objetos, y esto lo vamos a ver efectivamente con más profundidad la próxima sesión.
Así que los dejo con esto. Efectivamente, pasé por como 7 minutos esta primera parte, pero les agradezco la atención. Vamos a hacer un break corto de 5 minutos. Yo los escribe Y-O-L-O. Ay, perdón, me sobró una Y. Ahora sí. YOLO, you only look once. Y eso efectivamente lo vamos a ver con más detalle. De repente lo alcanzamos a ver un poquito más. You only love once. Lo vamos a ver a lo mejor con un poquito más de detalle ahora a la vuelta del break, porque a los que nos quedamos para entrar en detalle, vamos a jugar con redes neuronales, les voy a mostrar topologías de redes, para qué se usa, cómo, por qué necesitamos capas escondidas, etc. Así que hacemos un break de 5 minutos, voy a poner el reloj y nos vemos en 5 minutos. Ok, retomamos entonces la conversación. Como les estaba adelantando, hola Brandon, ahí alcanzo a ver algunos en cámara, bien, buenas, buenas. Les estaba adelantando, vamos a hablar de redes neuronales. Y efectivamente, van a empezar a encontrar nombres los que se van a meter un poco más en este mundo de la inteligencia artificial y de los modelos basados sobre todo en Deep Learning. Se van a empezar a encontrar algunos nombres. El típico elemento básico, el perceptrón, la Feed Forward Network, que habla de una red neuronal media genérica. La Deep Feed Forward Network es aquella que tiene varias capas escondidas, lo vamos a explicar en breve. Las cadenas de Markov, las Boltzmann Machine, desarrolladas por Jeffrey Hinton, la Restricted Boltzmann Machine. Más interesante aparecen las redes neuronales recurrentes, que hoy día, en los últimos 5 años, sobre todo los últimos 3, han sido reemplazadas por modelos un poco más complicados como los Transformers. Vamos a encontrar lo mismo que la Long Short Term Memory o la GRU, la Gated Recurrent Unit. Sí vamos a hablar con más detención la próxima sesión, algo hoy día, las Deep Convolutional Networks. Vamos a hablar de los autoencoders. Esto sí son súper interesantes, los encuentro que tienen una potencia gigante. Vamos a hablar de los GAN, de las Generative Adversarial Network, y seguramente, sí, yo creo que esas son con las que vamos a profundizar más. Pero hay un montón más. Aquí efectivamente estamos viendo cerca de 15, 20 modelos distintos. Hay algunos conceptos muy básicos, pero en estricto rigor la cantidad de distintas topologías de redes neuronales a donde apunta es a resolver distintas problemáticas, así como yo les contaba hace unas sesiones atrás, que en realidad el mundo de la inteligencia artificial tiene que ver con encontrar algún modelo que responda a una pregunta, y lo que hablábamos el viernes pasado, tú puedes combinar modelos para potencialmente llegar a una respuesta de negocio bastante más valiosa. Les voy a explicar la base de las redes neuronales, y con esto vamos a tratar de entender. Entonces, la típica red neuronal artificial simple se dibuja más o menos así. Tenemos unos nodos de entrada, típicamente etiquetados con una X de variables de entrada, y la neurona de salida, o el nodo de salida, es una etiqueta Y. Muy similar a lo que hemos hablado de los modelos de clasificación, que vienen de un X hacia un Y. Entonces, la gracia es que cada una de estas conexiones yo puedo activar o desactivar cada una de estas neuronas de entrada, y si se activa, le manda un peso por el arco a la neurona de salida. Entonces, las primeras neuronas conectaban por rutas ponderadas con peso directo, que rutas ponderadas directas, y efectivamente la activación de la neurona es binaria. Esta se activa o no se activa, y si se activa le mando un 2, y si esta se activa puede tener un umbral de activación. Si el peso de una ruta es positiva, es excitadora; si no, es inhibitoria. Esa es básicamente la equivalencia a las redes neuronales y la sinapsis humana, o de la sinapsis de los seres vivos. Y las conexiones excitadoras se suman y cosas de ese tipo. Para entender la lógica, voy a implementar con redes neuronales muy simples unas operaciones básicas. Seguramente ustedes conocen la tabla del OR. X1 o X2 me da si cualquiera de los dos es 1 o los dos. Cualquiera de los dos, este es 1 y el otro es 0, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 falso cuando los dos son falsos. ¿Cómo lo implemento en una red neuronal? Si X1 se activa, viene con un 1, le mando un 1 al Y. Si X2 se activa, le mando un 1 al Y. E Y se activa, dice verdadero, si es que la suma es 1 o más. Entonces, si le llega un 1, se activa. Si le llega un 1, le activa. Si se llega un 2, se activa. Si no le llega ni un 1 ni un 1, le llega un 0, no se activa. Coincide, listo. La tabla del AND, muy similar, excepto que se activa solamente cuando los dos están activos. ¿Qué cambió en la red neuronal? ¿Quién se fijó? ¿Quién se alcanzó a fijar qué cambió en la red neuronal? Porque ahí está, hasta ahí se ve igual.
un X1, un X2, un arco 1, un Y. ¿Qué cambió? El umbral. Ahora el umbral es 2. Antes el umbral era 1 con el OR, ahora el umbral es 2. La única diferencia es que el umbral tienen que venir los dos unos para que ésta se active y efectivamente dé el verdadero, en este caso de aquí. Les voy a mostrar una tercera operación, que es el AND NOT. Una y no la otra. El X1 y no el X2. Para que esto funcione, tiene que ser que es el 1 y no el X2 verdadero y todo el resto falso. Entonces, el X1 lo activo, le mando un 2 al Y con un umbral de activación y el X2 si se activa le resta 1. Por lo tanto, si se activan los dos, 2 menos 1 me da un 1 aquí, el umbral de 2 no se activa. Aquí está. Si no se activa el X1 es un menos 1, si no se activa el X1 es un 0, y finalmente solo si le mando un 2 y no le mando el menos 1 se activa aquí, así que funciona. Listo, hasta ahí estamos bien. Hemos resuelto con una red neuronal simple, distintas versiones de red neuronal simple, perceptrón, que es como se llama esta red neuronal de 2 nodos de entrada y 1 de salida. Hemos resuelto problemas relativamente simples. Resolvamos uno más complejo. El XOR, el OR exclusivo, solo se da cuando uno o el otro están activados, pero no cuando los dos, ni cuando ninguno de los dos. ¿Cómo podríamos implementar esto? A ver a quién se le ocurre. No es trivial, pero a ver quién se aventura. ¿Correcto? Nadie. Nadie. Porque en realidad es una operación combinada. El XOR en realidad es un X1 y no X2 combinado con un OR con el X2 y no X1. Y nosotros sabemos hacer el X1 y no X2, sabemos hacer el X2 y no X1 y sabemos hacer el OR. Hagámoslo por partes. Hagamos primero el X1 y no X2. Si se acuerda, el AND NOT era con un 2, un menos 1 y un umbral 2. Y tuvimos que agregar una neurona intermedia o temporal o escondida. De ahí viene la H de hidden. Neurona hidden. ¿Ya? Hacemos el primero, el X1 y no X2. Ahora vamos a hacer el X2 y no X1, que es el contrario. Hay un menos 1 por acá, un 2 por acá y tenemos la segunda neurona escondida. Y ahora hacemos el OR de estas dos, que era muy simple, con un 1 con un 1, un umbral de activación aquí. Entonces, este diagrama nos está mostrando que pudimos resolver el XOR, que es más complejo que las operaciones anteriores, agregando una capa escondida, agregando unos nodos intermedios que toman la operación parcial para después potencialmente entregar el resultado. Eso es lo que hicimos justamente con este ejemplo. Entonces, ¿qué aprendimos? Que para resolver problemas complejos tenemos que agregarle información intermedia a la red neuronal. Acuérdense de eso porque de ahí viene el deep learning. Entonces, resumen de las redes neuronales. Efectivamente, una típica red neuronal se dibuja de esta forma. La capa de entrada tiene tantos nodos como atributos tienen los datos, ¿ya? Si tenemos una imagen de 10 megapíxeles, estamos hablando de 10 millones de píxeles, significa que tenemos 10 millones de nodos de entrada. Por eso estamos hablando de redes neuronales para procesar imágenes que son muy, pero muy, muy grandes. En el caso, por ejemplo, del tenista, que teníamos efectivamente dos atributos, cada uno con sus distintos valores, más o menos vamos a tener 5 nodos de entrada. Que lo tengo dibujado más adelante, así que se lo puedo mostrar. Por lo tanto, en resumen, la capa de entrada tiene tantos nodos como datos vas a utilizar en tu problemática. El tamaño de la capa de entrada viene dada por la dimensionalidad del problema. La capa de salida, el output layer, tiene tantos nodos como clases tiene tu problema. 5 clases, 5 nodos de salida. 2 clases o binario puede ser un nodo de salida, porque se activa o no se activa, verdadero o falso, típicos problemas binarios, o eventualmente lo puedes hacer con 2 nodos como lo vemos aquí. La capa intermedia, y aquí es donde está la base del mundo Deep Learning, la capa interna, escondida o intermedia, permite operaciones y relaciones más complejas, permite hacer conexiones que las capas de entrada y salida directa no pueden hacer.
al ser entrenada, cuando tú entrenas una red neuronal, vas a conectar los datos de entrada, los nodos de entrada, con la capa intermedia, y de ahí con la capa de salida, con distintos pesos y distintos umbrales de activación, según los datos de entrenamiento. Entonces, en la práctica, tú haces el flujo de información de izquierda a derecha, de manera, en este típico diagrama, para poder resolver un problema. Y de nuevo, la combinación de pesos y umbrales de activación de todos estos nodos, de la intermedia y de la de salida, va a depender de los datos de entrenamiento. De nuevo estamos volviendo al mundo de la clasificación supervisada, por lo tanto se resuelve de esa forma. Veamos un ejemplo de tratar imágenes muy simples. Este bitmap de un pingüinito es una imagen de 20 por 20 píxeles. 20 por 20 píxeles, uno dice, esto es nada, ya son 400 nodos de entrada. Y efectivamente lo que va a recibir cada uno de esos 400 nodos va a recibir una activación del píxel está o no está, es blanco o negro, o si es en color, el código del color. Va a tener el código del color correspondiente aquí. La capa de entrada va a tener la capa intermedia va a tener más nodos o menos nodos dependiendo de la complejidad que tú quieras representar. A veces si yo exagero y le pongo demasiados nodos a la capa intermedia, va a quedar enredada, le va a costar generalizar bien. Y cuando tengo pocos nodos, eventualmente no va a encontrar la correcta correlación entre los datos. Entonces, ¿dónde está el punto exacto? Va a depender de la problemática. Ni siquiera depende de la arquitectura necesariamente el problema, sino que depende de la naturaleza del fenómeno de datos que tú estás representando. Entonces, a veces es un poco prueba y error. La capa de salida viene las clases correspondientes. Si son 10 animales, son 10 clases de salida, y eso es. Y como les decía, la idea gráfica es que tú activas un poco más, un poco menos o con distintos valores los distintos nodos de entrada, y según cómo estén los pesos activados, cómo estén las conexiones hechas, las capas intermedias van haciendo las conexiones, van haciendo fluir la información hasta que se activa una u otra de los nodos de salida correspondiente. Entonces dice las 3 clases, se activa la clase 2. Vamos al tenista. Entonces, el tenista, que lo vimos la semana pasada, tenemos el tipo cancha, que tiene 3 valores distintos: arcilla, césped, sintética, el tiempo soleado o con nubes, y tenemos el resultado ganó o perdió, que es un binario. Por lo tanto, la neurona de salida se activa cuando gana, no se activa cuando pierde, cuando la predicción es perder. Y los nodos de entrada, tenemos el tipo superficie con 3 posibles valores, el tipo de tiempo con 2 posibles valores, y hay una capa intermedia que la dibujamos con 6 nodos. Podría haber sido 5, podría haber sido 10, podría haber sido 8, dependiendo de la lógica. Lo entrenamos con datos, con estos 12 datos, y vamos a tratar de encontrar las activaciones de césped, de arcilla, de soleado en cada uno de estos nodos, y cómo se conecta con el ganó o perdió respectivamente aquí. Y con eso van a quedar pesos y activaciones aquí. Una vez que tenemos la red neuronal entrenada, si le pasamos un nuevo dato, siguiente partido, arcilla y nube, dame la predicción, efectivamente se activa la arcilla, se activa el nube, los otros quedan desactivados. Existen solamente esas 4 conexiones que van a estas 2 neuronas intermedias, y esas 2 neuronas intermedias se suman, llegan al ganar y le dice sí, gana con arcilla y nublado, entonces estamos listos y funciona. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos entendiendo entonces de esta conversación? Que el deep learning, mientras más capas intermedias tenga una red neuronal, más complejidad vamos a poder deducir e implementar. Entonces vamos a poder, todo el mundo de las redes neuronales profundas, hablamos de 2 capas intermedias o más. Y ahí vamos a hablar un poquito más de la topología. Entonces, efectivamente, las redes neuronales demuestran gran capacidad para resolver problemas de distintos tipos y contextos con buen desempeño, pero gracias a las capas escondidas, las capas escondidas o intermedias, relacionan de mayor nivel lo que entra con lo que sale, con distintos niveles de abstracción. Reconoce implícitamente patrones. Típicamente hay un patrón de que si hay unos píxeles que vienen en la parte oscura del pingüinito, eso va asociado a un pingüino. Hay unos píxeles claros en la parte superior, eso es un gato. Estoy inventando alternativas. Entonces, evidentemente, esta capa intermedia, mientras más capas y más nodos tienen estas capas intermedias, potencialmente existe la posibilidad de resolver problemas más complejos.
Una típica red neuronal se ve más o menos así. Yo les mostré varios ejemplos en la lámina anterior de varias topologías, pero el gran porcentaje de las redes neuronales se ve más o menos como la vemos así. Esta es una red neuronal convolucional, particularmente tiene la típica forma de una red neuronal convolucional. La capa de entrada típicamente es de varios cientos, miles e incluso millones de nodos de entrada porque depende de la dimensionalidad del problema. Por ejemplo, imagen. Después, la capa de salida tiene tantos nodos que representan a las pocas clases. ¿Cuánto un problema de muchas clases? 10 clases, 50 clases. Yo creo que les conté antes en la primera parte, yo en algún momento resolvimos un problema que tenía 750 clases. La competencia de la clasificación de imágenes son 20.000 clases, pero sigue siendo mucho menos de millones de nodos. Entonces, tienden a ser un embudo mucho más grandes aquí y más chicas hacia la derecha. Chao, Edison, que estén muy bien. Nos vemos bien. ¿Qué pasa con las capas intermedias? No necesariamente todas las topologías de redes se van achicando, van haciendo este embudo, en el fondo, pero efectivamente se apunta a que las capas intermedias tengan menos nodos que la anterior, porque eso permite ir reconociendo o recogiendo o calculando abstracciones de las capas anteriores. Cada nueva capa intermedia, porque vamos haciendo fluir hacia la derecha, en este diagrama, cada capa intermedia reduce la información que viene en la capa anterior, por lo tanto, resume en patrones lo que viene anteriormente. Y en la medida que tú vas avanzando, incorporando secuencialmente múltiples capas, agregas varios niveles de abstracción desde los datos originales, lo que permite ir reconociendo potencialmente los verdaderos patrones desde los datos sin depender de cada dato individual de entrada. No dependo de cada píxel de una imagen, dependo de formas que hay dentro en agrupaciones de píxeles. La comunicación entre las capas ocurre con funciones de activación. Van a encontrar aquellos de ustedes que profundicen en el mundo de las redes neuronales, activaciones como la sigmoide, la tangente hiperbólica, la ReLU, la lineal, que es simplemente la suma como en la típica red neuronal, y otras funciones. La cantidad de capas escondidas determina la capacidad de generalización en un problema de alta dimensión. Muy pocas capas dan una limitante de posibilidades. Muchas capas puede que lleven a un overfitting, a veces lo que significa incluso que se maree la red neuronal. En redes tan enormes no todos los arcos necesariamente tienen sentido. Adicionalmente podrían producir el overfitting, que es un sobreajuste o tener un sesgo en el fondo de producir ciertos resultados. Hay técnicas de regularización que ayudan en esto. Entonces, espero que se haya entendido. Yo espero haberlo explicado con cierta simplicidad, pero los voy a invitar a que juguemos en esta URL. La pueden ver ahí, la voy a copiar inmediatamente en el chat. Es playground. Ábrase esta URL y aquí los voy a invitar a jugar con una red neuronal. Y les voy a explicar primero de qué se trata, pero seguramente varios de ustedes están abriendo la URL en paralelo. Ya. No, antes de eso les voy a mostrar algo. Antes de que vayamos a esto, quiero hacerles una demo muy rápida que la vamos a volver a retomar. En una red neuronal que analiza imágenes, recibe píxeles. Y aquí me va a decir, en esos píxeles veo una persona, veo un teléfono, veo un vaso, veo etc. Porque efectivamente ha sido entrenada con ejemplos de esos objetos. ¿Cómo es capaz de reconocer una persona a pesar de que yo soy distinto a Rubén o la foto que me ven aquí con bastante iluminación es distinta a la que ven de Brandon, en que se ve más oscuro y que Brandon, por ejemplo, tiene barba que yo no tengo, tiene lentes que yo no tengo? Entonces, ¿cómo podemos reconocer lo mismo? Lo que hacen las redes es que efectivamente no se preocupan de los píxeles, se preocupan de los patrones, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo les quería mostrar un ejemplo directo de cómo me va a reconocer a mí, cómo va a reconocer otros objetos. Denme un segundo. Aquí está. Aquí está. Entonces, voy a echar a andar algo con mi otra cámara. Va a aparecer en breve segundo. Y con esto, si bien es cierto, lo vamos a profundizar y les voy a contar esto. Lo que estoy corriendo detrás de este ejemplo es un modelo llamado YOLO, que lo mencioné antes del break. Ya va a partir, ya va a partir. Ya, pues parte aquí, parte, entonces, aquí está mi imagen. Y me van a ver
voy a agrandar un poquito esta, me ve que hay una persona. Efectivamente, si yo miro la cámara, ve que hay una persona. Junto con eso, ve que hay aquí un vaso. A ver, lo voy a poner un poco más cerca de la cámara. Ahorita me he pegado mi computador, un segundo, ahí está, ahí está. Dice que es una taza, dice que es una taza, dice que es una botella. Si lo pongo más lejos, a ver si lo pongo más lejos. Ahí dice que es un vaso, ahí lo reconoce como vaso. De la misma forma, yo puedo probar con un teléfono. Me dice que es efectivamente un teléfono. Perfecto. Pero si le muestro este lápiz, no lo reconoce, no lo reconoce. A ver, lo voy a poner un poco más acá. Lo voy a poner por este lado. A ver si ven. Dice que es un teléfono, pero es un cepillo de dientes. A ver qué más va a tratar de decir. No sé. Y el que me gusta, con el que me gusta jugar, yo tengo aquí un modelo de un adorno de una trucha, de un pescadito, pero dice que es un plátano o un hot dog. Me encanta este ejemplo. Un hot dog, ahí está el hot dog. Es un sándwich, es un sándwich. Si lo pongo un poco más acá, es un plátano, aquí está plátano, claro, clarísimo, un plátano. Así que efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente estos modelos no es que sean propiamente tal estúpidos, pero no son propiamente tal inteligentes. Lo que están, obviamente, están reaccionando a los ejemplos con los cuales fueron entrenados. Ese es el punto. Finalmente, yo no les mostré ejemplos de adornos de trucha. Lo que están, obviamente, tomando como referencia son ejemplos con los que fue entrenado. Y lo que más se parece en un 50% es a un hot dog o a un plátano o lo que corresponda. Entonces, de alguna manera, estamos viendo que, si ustedes se veían, yo movía el objeto y era capaz de reconocerlo con cierta precisión, con cierta correctitud, pero estamos hablando de modelos como las redes neuronales que estamos viendo aquí, que en realidad toman los píxeles y van tratando de reconocer los patrones que equivalen a los ejemplos con los que aprendieron. Aprendieron con ejemplos de teléfono, aprendieron con ejemplos de personas, aprendieron con ejemplos de plátanos. Efectivamente, con eso estamos. Que pregunta, ¿cómo se controla la perspectiva con el modelo? También con redes neuronales, por ejemplo, un vaso cerca de la cámara se reconoce como botella, pero de lejos es un vaso. Tiene que ver con los ejemplos de entrenamiento, tiene que ver con que un vaso normalmente es más chico que una botella, que es más grande. Entonces, tiene que ver en fondo un poco con el tamaño proporcional en relación, por ejemplo, a mi cara o en relación a la cantidad de píxeles que estamos analizando. Y no necesariamente con una perspectiva. En el fondo, la perspectiva está implícita en ese concepto, porque evidentemente mientras más cerca tenga al vaso, más grande se va a ver y más va a aparecer una botella, particularmente este vaso que en realidad viene de un frasco. En el fondo, este tipo de vaso que tenemos aquí en la casa, que en el fondo viene diseñado de frasco. Volvamos entonces a la red neuronal y a lo mejor algunos de ustedes ya empezaron a jugar, pero yo les voy a contar de qué se trata este juguete. Este juguete implementa una red neuronal para resolver un problema simplemente geométrico, distinguir puntos azules de puntos naranjos, que es lo que vemos en el ejemplo de acá. Y lo que hace es proponerte distintos modelos de distribución de los puntos que están en la parte de data, que pueden ver aquí. Vamos a partir con el más simple, que son simplemente dos cuadrantes, un cuadrante izquierdo inferior de puntos naranjos y un cuadrante superior derecho de puntos azules. Y voy a partir con la red neuronal más simple. Y ustedes pueden achicar las redes neuronales quitándole capas o agregándole capas. Aquí. Y a las capas le pueden agregar nodos o neuronas, o le pueden quitar neuronas. Yo voy a partir por la más básica, que es dos nodos de entrada que representan las dos variables, el x1 y el x2, el horizontal y el vertical, y el nodo de salida está representado por este gráfico que está aquí a la derecha. Es decir, tengo dos pelotitas de entrada, una pelotita de salida, y eso es todo lo que tengo. Y eso es. Y le digo, entrenemos. Entrenemos y rápidamente, no hizo clic, ahí sí, no me pescó, un segundo, pasa que no me pesca, ahí pescó, ahí me pescó. Rápidamente encontró que hay una división natural, hay una diagonal que divide los puntos naranjos de los puntos azules, y si vemos que efectivamente no es tan perfecta, porque tenemos por ahí que los pesos son distintos. Aquí tenemos un 1,1 y aquí tenemos seguramente un 1,3. Entonces, si los pesos fueran iguales, la diagonal sería perfecta de esquina a esquina. Pero hasta aquí, con los puntos de entrenamiento, con los puntos de referencia, el modelo lo resolvió, estamos bien.
Listo, y no le costó prácticamente nada, la pérdida es 0,0, por lo tanto un modelo que está clasificando bien todos los puntos. Ni un problema, perfecto. Con una red neuronal de 2 nodos de entrada y un nodo de salida, resolví este problema. Démosle un poco más de complicación. Vamos a poner el ejemplo aquí que tiene 4 cuadrantes, no 2 cuadrantes, sino que 4 cuadrantes. ¿Con una división de una diagonal se resuelve? No. Tiene que ser en la práctica ahí una vertical y una horizontal para encontrar la división. Pero no le voy a dar más información, voy a partir de cero y voy a pedirle que entrene. Y fíjense que parte y no va a llegar mucho más lejos del 50% de correcta clasificación. Va a tratar de encontrar una diagonal que no la ha dibujado, pero fíjense que la pérdida es cerca del 50%, 49%. En este momento está clasificando bien la mitad de los puntos y los otros no, porque no logra encontrar una forma geométrica con esta implementación tan simple que permita encontrar esos cuadrantes. A esa red neuronal le falta capacidad para poder encontrar esa correlación. Agreguémosle una capa escondida, solamente de 2 nodos. Y volvemos a repetir el problema y veamos si resuelve el problema. Y fíjense que logró mucha más precisión. Encontró las franjas, encontró 2 diagonales en la práctica. Y si vemos esas diagonales todavía tiene un nivel de error, efectivamente tiene un nivel de error que es mucho menos de la mitad del anterior. A lo mejor le falta más información. Agreguémosle una neurona más y veamos cómo nos va. Está de nuevo siendo una diagonal, pero con una tasa de error mucho mayor. Pero aquí, fíjense, aquí ya empezó a armar una figura más compleja. Con esa tercera neurona empezó a hacer una curva. Y ahí empezó a lograr, ya tiene una tasa de error de menos de prácticamente el 8%, en vez del 50% que teníamos anteriormente, y ahí ya se está empezando a quedar. Todavía le cuestan estos puntos de aquí, este punto que está por acá, pero ya tiene una tasa de error menor. Y de nuevo, si le agregamos una nueva neurona, seguramente va a lograr resolver el problema mucho mejor que antes, y ahí está haciendo 2 curvas, porque ya tiene la forma de trabajar con esas distintas curvas. Ahí está probando distintas alternativas, distintas formas de curva, eventualmente se pega algunos saltos, pero ya está llegando de nuevo, seguramente va a seguir bajando del 8%, ahí vamos en el 6, en el 5, y ahí está casi en la perfección. Tiene que mover un poquito este borde para que ese azul quede bien. Y eso es. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, fuimos trabajando, agregándole elementos a la red neuronal para poder darle más herramientas para resolver un problema. ¿Ok? Fíjense que ahí ya encontró casi los 4 cuadrantes y tiene un 2% de error, poquito menos del 3% de error. Entonces, en la medida que le dimos más neuronas, más capas escondidas, fue capaz de encontrar un problema, o la solución a un problema complejo. Seguramente varios de ustedes están siguiendo conmigo, están viendo la pantalla o están jugando conmigo. Hagamos el de los 2 círculos concéntricos. Pregunta intuitiva, ¿vamos a poder resolver con estas 4 neuronas intermedias, más todo lo que teníamos, las coordenadas lineales, x1 y x2 lineales, ¿vamos a poder resolver este problema? Seguramente no, pero probemos. Y démosle trabajo, y lo resolvió. Pero lo resolvió, fíjense que con 4 neuronas logró resolver bastante bien el problema, no en un círculo. Todavía no reconoce el concepto del círculo, ¿cierto? Pregunta, si nosotros los seres humanos que estamos modelando y diseñando esta red neuronal entendemos más del problema, por ejemplo, sabemos que los círculos tienen ecuaciones cuadráticas, con x cuadrado más y cuadrado, efectivamente tiene algo de ese estilo. ¿Podríamos de repente darle mayor información? Vamos a hacer el experimento. Efectivamente vimos que aquí lo resolvió, aquí tiene menos de un 1% de error, así que lo tiene resuelto. Pero le voy a quitar la capa escondida, voy a volver al origen, pero le voy a decir, acuérdate que las circunferencias funcionan con x cuadrados. Le voy a dar más información, le quité las capas escondidas, pero le di más información de entrada. Y voy a correr. No me está dando, efectivamente se está enredando, porque le falta el x1 por el x2. Y ahí sí. Fíjense que incluso yo podría hacer, creo que esto, y le va a costar, pero se va a aproximar un poco más. Necesita el x cuadrado y el x1 por x2, porque esa es parte de la función, de la ecuación de la circunferencia.
Entonces, en la práctica con eso lo resuelve prácticamente instantáneo, porque yo como ser humano le di esta información. Yo conozco que la ecuación de esta forma tiene esta forma cuadrática. Aquí tenemos que la tasa de error es prácticamente cero. Pero ¿cuál es la gracia del caso anterior? Yo le quito estas cosas, esta información específica, y le vuelvo a agregar una capa escondida con 3 neuronas. Y fíjense que va a llegar más o menos a la misma solución. Estas 3 neuronas de aquí, que no tienen ningún tipo de información especial, no saben que es cuadrado, no saben que es x1 por x2, no tienen ese concepto matemático que nosotros le dimos, pero lo deducen. Eso es lo sorprendente que ocurre en las capas internas de una red neuronal. Se llama el concepto del feature extraction, deducción de características. No le tengo que yo, el ser humano, darle conocimiento experto que puede tener sesgo. Le digo a la red neuronal, aprende de los datos y la red neuronal va a buscar su forma de encontrar cómo combinar esos nodos de la capa interna, de la capa escondida, para deducir características similares a las que nosotros, los seres humanos, le vamos a dar. Ese es el concepto fundamental de las redes neuronales profundas. Y si le agregamos además capas escondidas, voy a achicar las capas, pero tengo aquí 2 capas escondidas, voy a volver a hacer el problema, y efectivamente voy a ver que se demora más en llegar, porque tiene que encontrar más correlaciones entre las 2 capas, a pesar de que tienen menos neuronas, pero si yo le doy suficiente tiempo, fíjense que va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, y va a seguir avanzando hasta que va a encontrar esos 2 círculos concéntricos y los va a resolver. ¿Sí? ¿Me siguen la lógica o no? Ya. Les voy a proponer el desafío para que juguemos esto. ¿Cuánto va quedando? 15 minutos. Resuelvan las 2 espirales concéntricas con la red neuronal más chica que puedan encontrar. Y eso puede ser con 2 capas escondidas, con 3 capas escondidas, con capas escondidas con muchos nodos, con pocos nodos. Busquen la combinación que efectivamente les funcione y vamos a sumar el total de nodos. Aquí en este momento, por ejemplo, en este caso, yo tengo el total, son 2, 4, 7, 8 con el último. Entonces, esta red neuronal tiene en este momento 8 nodos y vamos a ver si le da. Y vamos a ver que corre, que corre, que corre, que corre, pero en estricto rigor, yo ya sé de antemano que con 8 no le va a dar. Pero vamos a dejar ahí que corra un ratito y vamos a ver cómo les va a ustedes. Ahora prueben ustedes. Si quieren, alguno de ustedes no está probando, sígame en lo que voy a hacer yo aquí en pantalla, pero el resto juega un poco con esta red neuronal y veamos a quién encuentra la red neuronal más chica. Y lo voy a invitar a que comparta la pantalla en ese caso para que nos muestre cuál es la topología. En el caso mío, como ustedes pueden ver, con esta red neuronal no estoy llegando a ninguna parte, ya va con casi 1000 iteraciones de entrenamiento y no logra mejorar más allá del 49%, 48%, ahí está mejorando, ahí está encontrando algún tipo de patrón medio curioso, pero que efectivamente no hace unas mejoras significativas. Como yo sé que les va a demorar mucho, le voy a agregar algo más de neuronas por ahí, a ver si con eso empieza a mejorar un poco. Llegamos recién al 48% del caso anterior, aquí partimos muy rápido en el 49,7%, vamos a ver qué tan rápido. Ahora, se van a dar cuenta que mientras más neuronas, más lento es el proceso de entrenamiento. Más lento el proceso de entrenamiento. Pero ahí vamos a ver que va empeorando, bien, va empeorando, eso quiere decir que hay algo de overfitting, pero en algún momento va a recular, va a encontrar el rumbo de nuevo. ¿Alguien va por ahí con un 30% menos o no? ¿Puede contar por el chat? ¿Nadie todavía? Yo en el 50%, recién le voy a dar un poquito más porque realmente le está costando demasiado. Voy en este momento en 11 neuronas. Nadie por ahí menos del 30%, 20%. César tiene un 21%. A ver, César, si podéis compartir pantalla. ¿Podéis compartir pantalla? ¿Sí? Ahí te voy a dejar para que compartas tú, porque lo mostré. Yo ahí alcanzaron a ver, mientras tanto voy a dejar que corra mi... Perfecto. Y efectivamente, lo que hiciste tú correctamente fue que le diste conocimiento matemático.
Le dijiste, agrégate el seno de X y el coseno de X, y con eso reemplazaste varias de las neuronas intermedias, y efectivamente estás logrando algo bastante más aproximado. Si vemos la imagen de la derecha, que vas en este momento cercano al 20%, todavía por ahí de repente cae el 19%. Todavía está haciendo prueba y error para ver cómo lo puede resolver, pero gracias a las operaciones matemáticas, efectivamente está logrando un nivel de resultado bastante menor, con un total de 9, 10 neuronas. 10 neuronas, pero de las cuales 2 de ellas tienen conocimiento sinusoidal, trigonométrico. Así que efectivamente ahí hay una ventaja bien importante. Vuelvo a... ¿Alguien que vaya mejor que César? ¿Por ahí? ¿Puedo compartir yo? Yo con mis 11 neuronas, ¿cuánto tengo? Sí, 11 neuronas, recién voy por ahí en el 46%, así que efectivamente esto no pinta muy bien. Noemí va ahí en 6. A ver, Noemí, dale. Si puedes compartir pantalla y nos puedes mostrar. Ahí César que deje de compartir. A ver si te puedo cerrar yo. Ahí. Ahí soltó. Ahí Noemí, si puedes compartir tu pantalla y mostrarnos cómo va eso. Ya, voy yo entonces. Y de nuevo aquí efectivamente tenemos que estoy corriendo justamente, volví a correr, reestructuré, le agregué neuronas y fíjense que le sigo agregando y le cuesta, pero en algún momento va a llegar. Ahora, por supuesto, si hacemos lo que hizo, no te dejó, no me, ya, algo extraño pasó ahí. 0081, Brandon, a ver, dale. Muestra ese 00, ese 8% de error. Un momento, sí que estoy dándole permiso. Dale, 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 dale. Resulta. Ay, pues Jonathan, Jonathan viene a compartir. ¿Cuánto vamos? En 008. Mira, bueno. Y ahí, si se fijan, es una forma muy armada en base a polígonos, pero que efectivamente hace una equivalencia a las dos espirales. Y por eso efectivamente tiene una tasa de error. Ahora ya va en las 2000 épocas de entrenamiento, por lo tanto ahí va en 007, menos de un 1% de error. Súper, súper bueno. Pero efectivamente, ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos 9, 11, 12 neuronas, si sume bien, 12 neuronas, 10, 9, 12, 14 neuronas. Efectivamente, ahora ahí va vibrando. Pero aquí estamos viendo que con la información del seno y del seno de X1 y del seno de X2 es cuando le ayudamos bastante a poder hacer esa pega más fácil. A ver si puedes dejar... Bueno, Jonathan, deja de compartir para ver si Brandon puede mostrar, a ver qué tiene él. Ahí sí, ahí te estamos viendo a ti. ¿Se ve? Ahí va. Tú le pusiste todas las variables, le pusiste todas las features para que no deduzca. Si se fijan, en el caso de Brandon está logrando digamos, un avance bastante menor, bastante interesante, apenas con 2 capas escondidas, pero activaste todas las features, por lo tanto le estás dando toda la información a la red neuronal conocida. Y justamente ahí donde estaba la limitación que tiene la mía.
yo no le activé ninguna, las features salvo el X1 y el X2. Le estoy diciendo, trata de deducir dos espirales desde una escala lineal. Y evidentemente ahí es donde realmente le está costando. Yo en este momento sigo corriendo, voy en 48%. Evidentemente, para poder resolver este problema necesitamos sumarle del orden de 10, 15 neuronas intermedias, solo intermedias, por lo menos unas 10, si no más, para que realmente empiece, si es que no le vamos a entregar los features que se ven al lado izquierdo. Permiso, Brandon, voy a volver a compartir yo para poder explicar esto con más detalle. Efectivamente, si ustedes miran en el caso mío, que es el que tengo aquí, yo no le di nada de las features. Por lo tanto, le estoy exigiendo a la red neuronal que en sus capas intermedias deduzca las features en forma automática. Y eso es lo que pueden hacer las redes neuronales, pero para eso necesitan de verdad mucha más información. Efectivamente. Entonces, si yo hago esto con mucha más información acá adentro, estamos hablando de que en este momento tengo 18 neuronas solo intermedias y no le voy a pasar nada de esto, voy a apostar a que con esto en algún momento va a deducir el seno de X, va a deducir el X cuadrado, etc. Ahí Noemí logró con 3 features llegar al 0,06. Y aquí esto se va a demorar, pero efectivamente la lógica, como yo les decía, si yo inmediatamente sumo, ponte tú el seno de X1, con eso, seguramente inmediatamente empiezo a saltar mucho más rápido. Si agrego el seno de X2, rápidamente esto va a converger con un nivel de velocidad bastante más grande. Te voy a dejar compartir. Noemí, ahora a ver si puedes tú. Lo voy a intentar. Ahí va, dale. Yo rápidamente sumando el seno de X1 y X2 ya voy en una tasa de error del 0,03. Después de Noemí vuelvo a mostrar yo y les voy a mostrar que en el fondo la lógica es que con mucha información de red neuronal, la red neuronal va a llegar finalmente a puerto, va a encontrar la solución, pero vamos a tener que construir una red neuronal proporcionalmente grande para que deduzca automáticamente los X cuadrados, los senos de X, el X1 por X2 y cosas de ese estilo, porque si no, no lo va a lograr. ¿Cómo hay, Noemí? ¿Te deja o no te deja? Seguramente un tema de permiso de Zoom. Sí, no me deja. No te va a dejar. Ya. No. Aquí les voy a mostrar. Aquí yo voy en un 0, por ahí aparece un 001, pero efectivamente tengo una red neuronal muy grande que tiene particularmente los dos senos. Le agregué esos dos, el seno X1 y el seno X2, y con harta neurona entre medio, y vamos cuenta que está resolviendo el problema bastante bien. Pero en el fondo la tuve que hacer crecer en forma gigante. Iván, yo no puedo compartir qué pasaría si aumenta la data de entrenamiento. Aumentemos la data de entrenamiento y efectivamente eso debería cambiar en algo. Voy a poner 70% de data de entrenamiento con tamaños de lote bastante más grande. Y voy a partir de cero. Y efectivamente, ahí complementando la pregunta de Iván, en este caso, a lo mejor con bastante más facilidad. Es más, le voy a quitar algunas de estas neuronas. Oh, espérate. No le voy a quitar los X, los senos de X, pero le voy a quitar neuronas aquí. Y ahora sí, vamos a ver que incluso con menos neuronas, pero con más datos de entrenamiento, que es lo que me moví aquí, efectivamente con eso estoy logrando bastante mejores resultados con bastante velocidad. Y efectivamente eso habla de la otra parte del mundo del data science, que muchas veces tú lo que te conviene, más que empezar a jugar con los parámetros, lo que se llaman los hiperparámetros de un modelo, agregándole capas, porque mientras más capas es más lento de entrenar. Se pueden dar cuenta que efectivamente el contador va avanzando bastante más lento que en los primeros casos que estábamos viendo. Eso de alguna manera está proponiendo un desafío de que gran parte de la problemática se puede resolver incluso con más datos, no necesariamente solo con más datos, pero eventualmente esto me va a ayudar y vemos que con cierta facilidad y con menos neuronas intermedios está llegando ya al 4% error, por ahí aparece por ahí un 3% y va a llegar con bastante facilidad. Oye, los puedo dejar jugando y los puedo dejar jugando, pero les quería comentar algo que vamos a profundizar la próxima sesión, que tiene que ver de nuevo cómo las redes neuronales, gracias a estos patrones, fíjense que ahí estamos viendo, podemos ver un dibujito en el cuadrado correspondiente a la neurona, de qué tipo de patrón de imagen, de píxeles, está tratando de representar. Aquí vemos claramente la variable X1 que es un vertical,
la variable X2 que es un horizontal, pero vemos que estos tienen patrones bien curiosos, y de nuevo ustedes pueden pasar por ahí y ver los pesos para tener una idea de qué es lo que está pasando por acá. Pero estos patrones intermedios son los que son realmente interesantes, que son capaces de detectar, como estábamos viendo, una persona. Hay una persona delante de la cámara, que soy yo, Rodrigo, porque me reconoce, y podría reconocer a cualquier otra persona que se vea físicamente distinto a mí, aunque estemos más cerca de la cámara o más lejos de la cámara. Desde un punto de vista práctico lo va a hacer. Les voy a dejar este último sitio para que jueguen en esto. Bueno, quedan 2 minutos. Esta persona no existe. Lo que estamos viendo aquí es la cara de una persona, y esta foto no es real. No le sacaron la foto a una persona, esto lo inventó, lo imaginó, como dice acá abajo. Esta cara fue imaginada por una Generative Adversarial Network, que es una red neuronal que tiene una estructura muy similar a la que estuvimos viendo, a la que estamos viendo aquí. En la práctica son 2 redes neuronales concatenadas, y de esta forma que se las voy a explicar con más detalle. Pero fíjense que cada vez ustedes se abrieron el sitio les apareció una cara distinta. Si yo vuelvo a abrir el sitio, Random va a generar una nueva cara que se parece a caras efectivamente humanas correctas. Y si uno alcanza a ver, incluso tiene detalles así como imperfecciones naturales en la piel, la parte de los labios, el detalle de las cejas. Tiene un nivel de detalle que realmente es sorprendente. Y lo que está haciendo esta red neuronal está haciendo el proceso inverso. Fue entrenada con imágenes de caras, y es capaz de reconocer, de guardar dentro de los nodos los pesos de las distintas caras. Y una vez que tú le dices, genérate una cara artificial, busca en los pesos de los nodos, elige nodos random, y según eso arma una cara que tiene lentes, que tiene pelo, que tiene labios, que tiene una oreja con un aro, nariz, etcétera, etcétera. Iñaki pregunta, ¿es el mismo método con lo que se habla de los deepfakes? Yes, absolutamente. Los deepfakes están hechos con redes GAN, Generative Adversarial Network. El nombre red adversaria generativa lo van a entender cuando se los explique en detalle la próxima vez, pero si alguien quiere, por supuesto, mientras tanto, profundizar, aquí está la explicación de lo que es una GAN en Wikipedia. Efectivamente explica que las GAN, y estamos en la hora, en las GAN, aquí por ahí había una gráfica, no sé si es muy buena, pero explica de dónde viene. Y básicamente este es un paper que se llama, de un paper de una GAN que se llama la Style GAN 2, que es de diciembre de 2019, o sea, poco más de 3 años atrás. Efectivamente es un modelo relativamente reciente, pero que es sorprendente el nivel de resultados que logra hacer. Este ejemplo, aquí podríamos hasta deducir que hay algo artificial. A ver si alguien detecta aquí. Con eso cerramos y nos vamos. ¿Quién podría deducir cuál es la señal de que esto es una foto artificial? Con el velo de la persona que tiene arriba de la cabeza. El velo de la persona se ve medio raro. Los aros, dice Jonathan, efectivamente los aros, vamos a ver que si bien es cierto mantienen la misma forma, la persona está mirando de frente, sin embargo los aros están en distintas posiciones, en distintas profundidades, porque tienen distintos tamaños. Esa profundidad podría ser, el velo también se ve raro, el velo también se ve medio raro, pero discutible si efectivamente es artificial o no artificial. Entonces hay casos de imágenes donde eventualmente uno puede deducir que eventualmente la persona que está aquí no es 100% real. A veces hay diferencia de color de los ojos. Aquí hay algo raro en los lentes. Si se fijan, es como que estuvieran trizados los lentes. No estoy muy seguro de cuál es lo que tiene este caso. Entonces, tiene todavía imperfecciones para hacer la cara. Lo mismo, mira, aquí son aros distintos en esta cara. Entonces, efectivamente estamos viendo que hay un nivel de inteligencia sorprendente, pero no es inteligencia correcta como la tenemos los seres humanos. Ese es un error que no necesariamente cometeríamos los seres humanos, pero la red neuronal está tratando de reproducir una cara de lo que conoce a nivel de píxeles y no de lo que conoce de anatomía de caras. Y eso es en el fondo lo que queremos transmitir. Ya, vamos a dejar hasta ahí por hoy, y la próxima sesión, que es el día viernes, vamos a profundizar en redes neuronales, vamos a profundizar en las redes neuronales que analizan imágenes, vamos a profundizar en redes neuronales que analizan texto, vamos a hacer todo lo que se hace un poco más en la inteligencia artificial moderna, y vamos a ver algunos modelos como GPT-2, como DALL-E, como YOLO, etcétera,
que espero que les sirvan y de nuevo yo les voy a ir dejando. Hoy día fue un poco más conceptual, pero en la próxima semana les voy a dejar los modelos disponibles para que ustedes eventualmente los puedan utilizar el día de mañana. Eso, que estén muy bien. Me quedo aquí algunos instantes por si alguien tiene alguna duda, algún comentario, y bienvenido el feedback también más detallado, más allá de todo. Que estén muy bien. Muchas gracias, que estén bien, chao. Chao.